trabajadora de Mappa que ya no podía soportar su carga de trabajo termina yendo cuesta abajo debido al cansancio, pero recibe de Dios un ridículo poder de apelación y el poder de salvar a la humanidad. Y chicos, muchas gracias, cada vez tenemos más animes gracias a su apoyo, vamos con todo hacia los 50.000 suscriptores. Al inicio de todo, una mujer camina por las calles quejándose de trabajar muchas horas extras en su trabajo, y cuando llega a casa, cae exhausta al suelo. Y antes de morir dice ser Midori Akitsu, una mujer que solo vivió 27 años, y al salir de su cuerpo, se arrepiente de haber muerto literalmente de tanto trabajar. Además, se siente triste por no tener a nadie a su lado en sus momentos finales, y entonces se le aparece un ser, y le explica que puede ayudarla. Pero el tiempo que viviría Midori en la Tierra en realidad no podría cambiarse, pero se propone cambiar la forma en que ella murió. Y al escucharlo decir estas cosas, ella se da cuenta que está ante Dios, y él le explica que en este preciso momento en un mundo llamado Asdilon, los humanos están persiguiendo a otras especies. Y por eso le gustaría hacerla reencarnar en ese mundo, para que pueda decidir si los humanos serán eliminados o no. Pero al recibir esta importante tarea Midori se siente muy abrumada, y dice que no es capaz de asumir tal responsabilidad. Pero Dios le dice que si hace las cosas como él planea, obtendrá de él un poder especial. Y luego Dios pregunta si a Midori le gustaría recibir algún poder específico, y ella pide poder acariciar cosas lindas, porque desde hace mucho tiempo desea poder acariciar a los gatitos de su padre. Y aunque no entiende muy bien lo que quiso decir con eso, Dios le otorga el poder especial de hacerla amada por criaturas no humanas, pero ella intenta hacerle saber que aún no ha decidido si lo ayudaría o no. Pero poco después, ella reencarna y se despierta con toda su familia mirándola, y su madre dice que su nombre será Nefertima Ospe, y cuando la recogen, finalmente se da cuenta de que se ha reencarnado tal como Dios había dicho que sucedería. Y explica que Asdilon está formado por 3 continentes, y el reino de Gaché está ubicado en el continente Larsia, y relata que ella reencarnó en ese reino como Nefertima, la tercera hija de la familia Ospe. Y después de 3 años, celebran su cumpleaños, y su hermano mayor llamado Ralph se acerca a ella para felicitarla, mientras que la chica de al lado es su hermana mayor llamada Karna. Y cuando intenta correr, Neema termina tropezando, pero antes de caer al suelo es salvada por Dee, el perro de la familia que siempre está ahí para salvarla, y ella dice estar satisfecha con su vida actual, porque Neema tiene una familia que la ama y también puede acariciar lindos animales todo el día. Y al verla, su madre nota que la niña siempre está llena de animales a su alrededor, y entonces Neema agradece a Dios por haberle dado esta vida, pero señala que tal vez no debería acariciar a los animales por tanto tiempo. Y después de eso, su madre dice que trabajará en el Palacio Real, pero el padre de Neema ya está trabajando y todos sus hermanos están en la escuela, por lo que tendrá que llevarse a la niña con ella para no dejarla sola en casa, momento en el que Neema promete comportarse y está emocionada de finalmente salir de casa para ver otros lugares. Y al llegar a otro ambiente, nota que allí las personas están muy felices, además de parecer muy pacíficas y amables, por lo que sospecha que serían capaces de perseguir y cazar a otras criaturas. Entonces Neema decide regresar a casa y pide estar sola, y para mantener a salvo a su hija, le pone un hechizo protector a Neema y le pide que espere su regreso. Pero en cuanto su madre se va, Neema se aburre y cuando mira por la ventana ve un pájaro volando, sus ojos empiezan a brillar de emoción y corre tras el animal pidiéndole que la espere. Sin embargo, Neema termina cansándose y se detiene en el camino, y en ese momento varios animales más se acercan a ella, pero de repente aparece un depredador y todos los animales huyen asustados. Pero al mirar al tigre, Neema queda encantada y se pregunta si podrías acariciarlo, y entonces el propio depredador se muestra dócil y comienza a acariciarla, y para devolverle el cariño ella lo abraza y le dice que su ternura es de un nivel muy raro. Luego se levanta y le hace un gesto diciéndole a Neema que suba en tu espalda, y mientras caminan, un hombre se dirige al tigre como
Lars y le pregunta qué lleva en la espalda, y en cuanto a ella, le dice a la niña que se baje del tigre lo antes posible. Después de todo, por mucho que se porte bien, Lars sigue siendo un animal. Y luego va hacia ella y le quita a Neema a Lars, pero ella pide que la coloquen en el suelo. Entonces el animal escucha su pedido y se lo concede, y en cuanto al niño, se sorprende al ver que su animal está tan apegado a alguien, aparte de él, y luego le pregunta dónde están sus padres, y también le pregunta por qué un niño estaría solo en ese lugar, y Neema dice que su madre está trabajando, y al recopilar más información sobre la niña, se da cuenta de que Neema es de la familia Ospe, por lo que el niño le dice que lo siga, y luego los dos llegan hasta su padre, y el príncipe le explica que su hija se perdió, por lo que él pensó que lo mejor sería llevarla con su padre, y al escuchar esto, se preocupa, le pregunta a su hija qué pasó, y ella le explica que estaba sola en casa, por lo que decidió salir a jugar con los animales, y finalmente terminó encontrándose con Lars en el camino. Niso ele abraca, e diz que ela apenas estaba se sentindo sozinha, e ele agradece ao príncipe por ter levado a sua filha até ele, porém ele o chama de alteza, e isso deixa Neema levemente surpresa, pois não imaginaba que ese garoto sería un príncipe, y entonces su padre le dice que le agradezca al príncipe también, y así lo hace. En esto entiende que el hombre que emplea a su padre es el rey del lugar, y entonces Neema se presenta ante él de una manera más formal, y él presenta como Gauldi Rus Gaché, el rey de esa nación, y al regresar a casa, recibe una reprimenda de su madre por salir sola. Además, dice que le preocupaba que Neem se hubiera subido al tigre del príncipe, y lo llama tigre del cielo. Luego su padre dice que su esposa está hablando de Lars, y luego Neema le explica a su madre que se hizo amiga de Lars y que él incluso la protegió. Y le pide a su madre que la deje volver a jugar con el tigre, y al ver que no tiene otra opción, le permite a Neema conocer al tigre, pero le pide a la niña que no lo visite mientras alguien los esté mirando, porque Lars es una bestia sagrada que usa poder elemental, y esto lo convierte en una criatura especial, y luego explica que la magia que poseen los humanos usa su propio maná, mientras que los espíritus usan la fuerza divina que llena el mundo, es decir, el poder de Dios. Y usar esta magia es lo que llaman elementalismo, y ella le informa que normalmente las bestias sagradas solo crean vínculos emocionales con los maestros con los que tienen contrato, pero Neema le recuerda que Lars también es su amigo, y su madre dice que por eso deben mantener la distancia cuando hay otras personas cerca, por lo que promete obedecer a su madre y sale corriendo a jugar con Lars, y al ver esto, es sorprendida por su hija, ya que no tenía idea de que la niña sería capaz de atraer incluso al tigre del cielo hacia ella, y entonces su marido comenta que Neema debe tener algún tipo de poder especial, y al día siguiente van a la escuela, y Neema está emocionada porque este es el tercer lugar nuevo que visita, pero su madre le dice que controle su emoción para no andar sola por ahí como la última vez. Doblar. Y al llegar a una de las habitaciones, las criadas piden a la familia Ospe que se siente a la mesa, y mirando por la ventana, Neema nota una escena muy diferente a una escuela convencional, en la que su padre explica que todo lo que hay es producto de la magia de varios profesores de escuela, y dice que a los soldados de afuera se les ordena y se les pone a luchar entre sí como en una partida de ajedrez, y luego se elige al grupo de su hermano para luchar. Pero al mirar a su oponente, Neema tiene dudas sobre si Ralph podrá manejar la pelea, pero la batalla termina en un abrir y cerrar de ojos, siendo Ralph el campeón, por lo que ella corre y salta a sus brazos, felicitándolo por su victoria, y le da crédito por su fuerza a su hermana, y dice que solo es fuerte gracias a ella, y después de eso, se reencuentran en otro contexto, y Ralph le explica a su amigo que tiene que irse, ya que él se encargará de tu madre, pero su colega sugiere que deje que los sirvientes cuiden de la niña, y al escuchar esto, Neema siente algo extraño viniendo de este niño, y luego el niño saca sus garras y dice que Ralph está tratando de usar a su hermana como una excusa para huir de él y evitar la derrota en la batalla. Y entonces Neema se afirma sobre esto, y afirma que su hermano no será derrotado fácilmente, pero el niño dice que como ella es una niña, no sabe nada sobre este asunto, y esto la enfurece completamente, y entonces Neema dice que ella sabe más que él. Después de todo, el niño ni siquiera sabe en qué se está metiendo, entonces el niño intenta atacarla, pero el príncipe aparece justo a tiempo, y dice que vio en el momento en que Tristan Destot levantó la mano contra un niño, y le explica
explica a Ralph que conoció a su hermana hace unos días cuando la niña se había perdido en el palacio, pero ella nuevamente niega que estuviera perdida, por lo que el príncipe le pregunta si quiere ser una de sus posesiones y él afirma que ella podía entrar y salir del palacio cuando quisiera. Y al escuchar esto, ella se emociona porque podrá jugar con Lars a voluntad, y en cuanto a Tristán, le dice al príncipe que no puede permitir que un niño tenga libre acceso al palacio, pero el príncipe dice que a mi padre también le gustó de Neema, entonces no tendría ningún problema con ello, pero ella dice que no le agrada el príncipe porque es un tipo muy salvaje, y en medio de su conversación, Ralph le dice al príncipe que su hermana se presentará ahora y por eso tiene la idea de ir con a ellos. En esto Ralph pide al menos poder cargar a su hermana, ya que sería muy irrespetuoso delegar este papel a alguien tan importante como el príncipe, pero dice que no tiene ningún problema con eso. Y en cuanto a Tristán, el príncipe afirma que Nefertima está bajo su cuidado, por lo que no debe intentar atacarla nuevamente. Y después de eso, el príncipe nota que sus ojos son negros, y esto la preocupa porque a diferencia de ella, las personas en ese mundo no tienen ojos negros, y para tratar de engañarlo dice que sus ojos son azules. Y en medio de las conversaciones, ella pide que la llamen Neema, ya que ese es su apodo, mientras él, el príncipe, pide que lo llamen Will, y luego de eso, van al campo de entrenamiento de estudiantes, y Neema nota un extraño círculo cerca a su hermana. La prueba de carne implica el uso de magia. Lara derrota a un monstruo convocado por un círculo mágico, y luego aparece un monstruo gigante frente a todos, y explica que ese ser es el dragón de fuego, una poderosa bestia sagrada, y solo habría podido convocar a un ser tan poderoso porque su habilidad de fuego es muy alta, pero su habilidad de agua es baja, y esto la deja en desventaja. Y al comprender toda la situación, Neema sale corriendo y se detiene frente al monstruo, y luego le pide a su hermana que no le haga daño. Pero al verla en medio de la pelea, el dragón le dice que este no es lugar para niños, y Neema queda impresionada al descubrir que él habla, por lo que la niña deduce que es un dragón que ha vivido muchas edades. Y como él sabe hablar, ella intenta decirle que tampoco lastime a las personas, pero él le explica que fue convocado a la fuerza allí para que los humanos puedan enfrentarlo con intenciones desconocidas, por lo que solo debe seguir lo que se le impone. Pero Neema le dice que el dragón también saldrá lastimado en esta batalla. Después de todo, aunque sus escamas son resistentes, si se empapan con magia de agua, saldrá lastimado. Y hablando de escamas, Neema siente curiosidad por tocarlas, por lo que se inclina y le permite tocar su piel, pero primero el dragón le pregunta si no le tiene miedo, y ella rápidamente dice que no. Entonces los adultos alrededor se preocupan y preparan el ataque, pero antes de que puedan hacer algo, Neema logra acariciar la piel del dragón, y luego él dice que cuando ella crezca y necesite su ayuda, la reconocerá como a su maestra, y para ello le entrega un objeto esférico, al que llama orbe, un elemento que conectará a los dos. Y el dragón le dice que mantenga este objeto con ella para siempre, porque si desea convertirse en su amo, el orbe cambiará de forma, y al escuchar sus explicaciones, ella se queda preguntándose cómo lo llevará consigo todo el tiempo. Ella transforma el objeto en un peluche y lo coloca en su espalda, así el objeto estará con ella para siempre, y el dragón le explica que este orbe los conecta mentalmente a los dos, y a través de él la niña podrá usar su magia, por lo tanto el orbe le será de gran ayuda cuando se encuentre en una situación de riesgo. Luego ella le agradece y le pregunta al dragón cuál es su verdadero nombre, y él le dice que lo llame Sol, y después de las presentaciones sigue su destino, y todos van a Neema para ver si la niña no resultó herida, incluido el príncipe. Y Will le pide al duque Ospe que envíe a los magos de la corte a investigar este incidente con el dragón Sol, y en cuanto a la niña, cree que el palacio estará muy interesado en ella. Y al escuchar esto, Ospe se siente un poco incómodo, ya que su hija será el objetivo de personas hambrientas de poder, pero él cree que puede simplemente matarlos y terminar con todo. Y en cuanto a Neema, ella cree que tendrá mucho trabajo para hacer frente a todo esto en el futuro. Y luego le presentan el palacio, y al mirar a su alrededor, Neema nota que el evento parece
parece ser muy importante debido a la gran concentración de gente en el lugar. Y el representante de la reunión dice que le gustaría discutir lo que pasó en la academia respecto al dragón de fuego y comenta que se enteró de que la pequeña había firmado un pacto con la bestia y eso le permitiría usar los poderes del dragón de fuego. Y Ospe dice que sí y le explica que si quiere vendría a ayudarla, pero ella no recibió la bendición de la bestia sagrada, por lo que el hombre cuestiona si Ospe garantiza que no amenazará el reino con los poderes de la dragón de fuego, y luego él jura por su propio nombre que ella no hará nada contra el reino, a lo que Neema comenta que hacer un juramento de nombre real es muy arriesgado, porque si se rompe el acuerdo pagará el fracaso con su propia vida. Y viendo esto, el rey cree en la palabra de Ospe, pero pregunta qué pasó para que el dragón apareciera allí. De repente, el director del Centro de Investigación de Magia Real toma la iniciativa y le explica que existen medidas de protección en caso de que el invocador recite la invocación incorrecta, para que el dragón no aparezca con una invocación incorrecta. Y al escuchar esto, el rey deduce que quiere decir que el invocador no tiene la culpa de la aparición del dragón, y el director Salzar deduce que la aparición del dragón tiene relación con algo sobrenatural, o tal vez fue voluntad de Dios que eso sucedió. Y entonces Neema cree que en realidad Dios podría hacer algo así para que ella pudiera interactuar más con las criaturas de este mundo, por lo que el rey pide la opinión del sumo sacerdote del reino de Gaché, y sugiere que realmente esa fue una voluntad divina guiándolos por algún camino, y explica que las bestias sagradas solo existen en estas tierras porque Dios tenía muchas expectativas sobre el rey, y por eso lo estaría guiando a una era de tranquilidad donde los humanos reinan sobre el mundo. Y al escuchar esto, Neema se pregunta si realmente estaban hablando la palabra de Dios o si estaban manipulando a la gente, pretendiendo representar la palabra divina para involucrarse en la política local. Y aunque piensa estas cosas, Neema cree que no es momento de sacar conclusiones precipitadas. Además, recuerda que su mayor objetivo allí es relajarse y disfrutar de las cosas lindas de este nuevo mundo. Niso o príncipe encara a ella atentamente en cuanto sorry, adeixandosem heito, e aove la uem pouco entediada, él le sugiere que ella va a brincar o Lars, más antes Wilco chicha algo no hubido doleao, e apos hizo, os doy segue mate otro lugar, y luego comienza a darle de comer con su propia mano, dejando a los empleados asombrados por el coraje de la chica. Uno de los empleados le da un paño para que se seque las manos, y luego Neema vuelve a jugar con Lars hasta que termina durmiendo, y al ver esto, los empleados encuentran a la niña aún más extraña, y dicen que dormir con el tigre del cielo no es algo que cualquiera pueda hacer. En los dos comentan sobre el dragón de fuego que hay en ella, y garantizan que el poder que recibió será de gran utilidad para mantener la prosperidad en el reino y también servirá como arma en combate. Sin embargo, todavía necesitan que ella forme un pacto formal con el dragón, y para eso necesita estar bajo su supervisión, pero al escuchar esto, uno de los empleados comenta que es una idea muy egoísta. Y bueno, la ministra de Relaciones Institucionales, Olive Wise, le pregunta a Ospe cómo está su hija. Después de todo, la adquisición de poderes mágicos seguramente debe haberla afectado físicamente, pero Ospe dice que hasta el momento Neema está bien. En esto, Olive se pregunta si su apego al tigre en el cielo tiene algo que ver con el dragón, y el general Gachsaunan sugiere que nombren una guardia personal para Neema, ya que lo más probable es que su vida corra riesgo en algún momento. Y luego Ospe acepta de buen grado la ayuda del general, pero además de él, el sumo sacerdote ofrece el apoyo de la iglesia para su hija. Después de todo, ellos tienen experiencia en la educación de santas doncellas, pero Ospe afirma que santa doncella no le conviene mucho. Bueno, tu hija. E internamente comenta que esta llamada educación de la iglesia de la creación divina es simplemente puro adoctrinamiento barato, ya que simplemente usan a las niñas como marionetas. El sacerdote le asegura que si deja a su hija en sus manos, ella se convertirá en una doncella ejemplar. Y luego Ospe afirma aún más su voz y dice que Neema solo es amada por todas las criaturas porque es una niña inocente y amable.
y el duque afirma que si la entregara a la iglesia, ella se convertiría en su muñeca y esto seguramente sería vehementemente desaprobado por el dragón de fuego y la bestia sagrada. Y al escuchar tal insulto, el sacerdote intenta irritarlo, preguntando si la niña realmente es su hija, y Ospe le pregunta qué quiere decir con eso, y el sacerdote solo comenta que la niña no se parece mucho a los otros dos niños de él. Y luego Cerulia entra en la conversación para defender a su familia, y dice que tanto ella como su esposo se hicieron juramentos de nombre real, es decir, si los rompieran, ambos enfrentarían la ira divina y llevarían la marca de las marcas corruptas en su frente, y luego le pregunta al sacerdote si tiene esta marca en su frente, y él comenta que posiblemente solo él hizo ese juramento, pero ella le recuerda que él estuvo presente cuando los dos intercambiaron los juramentos, y si aún quiere mantener esa opinión, estaría yendo contra el propio rey. Ante esto Ospe sonríe, porque con la ayuda de su esposa, su mentor, los demás alumnos y el rey, finalmente lograron silenciar a quienes se oponían a ellos. Y bueno, Neema se despierta con Lars lamiéndola, y luego su padre dice que la reunión terminó y fue un éxito, ya que todos los problemas se resolvieron, y su madre dice que nadie se enojará con ella. Después de todo, su poder parece haber venido de la voluntad de Dios. Luego el rey va hacia ella y le informa a Neema que puede entrar y salir del palacio cuando quiera de ahora en adelante, pero debe ser supervisada por alguien en ciertos lugares. Y luego Will le dice que en el palacio hay innumerables animales que ella seguro que te gustará. La lleva a conocer al comandante de la segunda brigada de la Guardia Real, un hombre llamado Gwen Fields, y al verlo, Neema comenta que ya lo conoció en la sala del trono, y el príncipe le informa que si pasa algo, la niña debe notificar al comandante Fields. Y luego el príncipe le pide al comandante que la lleve a los establos del dragón, y en el camino se pregunta por qué le asignaron este papel, y Neema está preocupada, pensando que al comandante debe resultarle doloroso ser su niñera, pero poco después, saca esos pensamientos de su cabeza y se concentra en su objetivo de acariciar a los dragones. Y mientras caminan un poco más, son recibidos por un hombre, y él dice que ya se enteró de que una niña pequeña quería ver los establos del dragón, así que se inclina para hablar con Neema, y ella piensa que es una persona muy amable, actitud proveniente de una persona de ese mundo. Y luego se presenta como el capitán de los caballeros dragón, Daniels, y al ver al capitán vestido de manera descuidada, la comandante Gwyn le dice que se vista más apropiadamente. Después de todo, nunca se sabe cuándo verá a un superior, pero Dan afirma que lo ideal para un guardián de dragones es la movilidad, y con eso comienza una disputa entre ambos, y los compañeros de Gwyn comentan que ambos estaban en la misma clase en la Academia Real, y por lo que dicen los rumores ellos tienen una disputa que ha durado desde ese momento. Y luego Gwyn dice que está poniendo excusas para montar así, pero Dan vuelve a decir que jugar con los dragones y ensuciarse es parte de su trabajo, porque no hay manera de que pueda montarlo si no les agrada a los dragones. Ante esto Neema detiene la confusión, pidiendo ir a ver al dragón de inmediato, y cuando llegan allí, Dan les explica un poco sobre los dragones y las áreas que cuida, y también dice que todo allí se mantiene con magia, por lo que allí hay desierto. Realmente tiene temperaturas altas y el bosque es más fresco, y al verlo hablar tan radiantemente de estos seres, Neema siente que en realidad él ama mucho a los dragones, y comienza a tener ganas de acariciar a los dragones, pero Neema cree que Dan no la dejará hacer eso, y cuando exhala su deseo de tocarlos, su orbe brilla, y los dragones comienzan a venir hacia ella, y entonces Neema se acerca a uno de ellos y le pregunta si se llama Giselle, y él le confirma que así es. Y entonces la niña comienza a acariciarlo, y al ver que los está domando muy bien, Dan le permite jugar con los dragones, ante lo cual Neema vuela con Giselle, y él comenta que puede sentir la presencia del dragón de fuego en su, y Neema dice que acaba de escuchar al sol decir que con el orbe podría hablar con todos los dragones, y ante eso, él garantiza que su banda la recibirá como una doncella dracónica digna. Y luego Neema se divierte con los dragones, y mientras tanto, Dan le explica al comandante que el dragón que ella nombró correctamente es el líder de la manada, y por eso está sumamente orgulloso y no deja que nadie se suba a él, pero se quedó tranquilo y muy obediente con ella, por lo que Dan se queda sin respuestas a esta pregunta.
Y luego Gwyn le recuerda el caso del dragón de fuego que fue invocado durante la prueba en la academia, y Dan comenta que lo vio volando de regreso a las montañas del norte, y dice que tiene celos de quien estuviera presente en ese momento. Después de todo, escuchó rumores de que una chica hizo un pacto con el dragón de fuego en esta ocasión, y en cambio, descubre que Neema es la maestra de ese dragón de fuego, pero Gwyn explica que aún no han firmado un pacto formal, y en medio de su conversación aparece Neema, y esta vez está acompañada por Lars. Y después de eso, la llevan a los establos donde hay muchos animales raros, y en el camino se pregunta cómo es el capitán de la Legión de Caballeros Bestia, y mientras dan unos pasos más, aparece el capitán y se presenta como Lastenogma, pero pide que lo llamen Les. Y luego se da cuenta de que se trata de la famosa Nefertima sobre la que sigue escuchando rumores, pero cuando ve que es una chica aparentemente normal, a Les le resulta difícil creer que sería tan especial como la describió Dan. Y luego recuerda que él dijo que ella había domesticado a Giselle, su dragón más orgulloso y líder de la manada, y con eso les descubre que ella sería una pequeña encantadora de bestias. Y cuando llegan a los establos de las bestias, Dan explica que el lugar se mantiene mediante magia para que los animales puedan vivir la mejor vida posible. Y luego les silba y llama a uno de los caballos para que juegue con Neema. Y al verlo, la niña queda encantada y dice que el pelo del caballo es muy suave y hermoso, y aunque aparenta tener una apariencia valiente, sigue siendo elegante. Y cuando el caballo los alcanza, les lo presenta como Ubas, el líder de la manada, y Neem se da cuenta de que realmente tiene el aura de un jefe. Y al presentarse ante él, Ubas solo le resopla y la ignora por completo, y les le explica que puede ser un poco egoísta a veces, en lo cual ella analiza toda la situación y cuando entiende lo que está pasando, lo niega. Acusación, y dice que el caballo no es egoísta, sino que simplemente es cauteloso y no le agrada a nadie que no conoce. Y luego le se disculpa con Ubas y le explica que no se había dado cuenta de esto antes, y habiendo explicado todo, se montan en un caballo dócil llamado Hug, y como es atento, les dice que es un caballo excelente para jinetes inexpertos. Y Neema queda encantada con el caballo, pues lo considera similar a uno de esos caballos blancos que usa el príncipe en los cuentos de hadas, y entonces les interrumpe sus fantasías y dice que deben continuar su viaje. Y al caminar por el establo, ve una gran variedad de criaturas, y al pasar junto a un jabalí gigante, muestra interés en saber qué está haciendo, y les explica que está cavando bajo tierra en busca de insectos. Y de repente los jabalíes los notan, y luego les informa que la atacarán para poder jugar, y comenta que muchos caballeros resultan heridos cada año por los jabalíes. Y para evitarlo, empiezan a correr desesperadamente, pero el líder Ubas los ahuyenta con su valentía, y segundo, se encuentran con un grupo de vacas y les informa que esta especie es más rápida en tierra, y por eso son utilizados como mensajeros en casos de emergencia. Y al enterarse de su alta velocidad, Neema quiere montar en un vaca, pero les dice que necesita mucho entrenamiento para poder lidiar con la velocidad de estos animales. Sin embargo, ella comienza a armar un escándalo, rogando poder montar en un vaca. Niso L decide acatar o pedido da garota, porém aprende en uma corda de segurança, e ele explica que Neema debe se segurar no animal assim que ele começar a andar, porém ela debe fazer isso de forma suave, caso contrario o vaca irá parar el viaje. Y cuando empieza a correr, Neema descubre que es más rápido de lo que imaginaba, y entonces la niña comienza a marearse, pero les lanza un hechizo para bloquear el flujo del viento, así desaparecerá. Y luego se disculpa y dice que se olvidó de aplicar esta magia antes del viaje, pero le dice que se prepare, ya que aumentarán aún más la velocidad. Y luego de terminar el viaje, les le informa que Vakka solo usó el 50% de su velocidad máxima, y luego le presenta a otro de sus animales, un pájaro llamado Gleithhawk, y cuando lo ve en el brazo de Les, a ella también le apetece, pero pronto recuerda que su cuerpo es demasiado pequeño para eso, y al recoger la carta que había traído el pájaro, Les descubre que uno de sus subordinados estaba provocando algunos problemas, por lo que debería regresar inmediatamente. Y en cuanto a Dan, sugiere terminar el día allí, lo que a Neema le entristece, pero les promete que si queda libre más tarde, seguirá mostrándole los establos. Y
como es el capitán, Neema cree que no estará libre pronto, por lo que le pide volver a jugar con Giselle. Y al llegar a sus subordinados, les descubre que un alce blanco se ha escapado, pero sus subordinados le informan que ya están organizando un plan para capturarlo de nuevo, por lo que le sugiere que lo rastreen con perros de caza, y luego inmediatamente capturarlo antes. El animal pone guardia, y cuando sus subordinados se van, les nota que todo salió mal ese día, pues además de lo que pasó con el alce, su caballo Ubas estaba muy feliz en presencia de Nefertima, y aparte de eso, Josué obedeció sus órdenes. Sin embargo, siente que está pensando mucho en ella, por lo que comienza a preocuparse por el alce blanco nuevamente, y al poco tiempo descubre que el alce estaba con Nefertima, y ella le explica que lo encontró camino a Giselle, y al ver que tenía la capacidad de encontrar el alce blanco por sí sola, les nota que terminó subestimándola. En este le advierte que si algo vuelve a suceder, debe avisarle a él o a sus subordinados, y entonces vuelve a tener celos de la niña, porque ella tiene la capacidad de ser amada por todos los animales. Y al día siguiente, los padres de Neema la felicitan por su cumpleaños, y como regalo de cumpleaños ella pide ir a visitar la ciudad, pero su padre dice que eso es muy peligroso, y luego Cerulia dice que Neema estará bien si la acompañan desde alguien más, y la niña explica que irá con Karna, lo que preocupa aún más a su padre, ya que las dos hermanas ir solas es aún más peligroso, pero Cerulia dice que enviará a Po para que las acompañe. Ante esto él se calma y le permite ir a la ciudad, y cuando llega allí, queda encantada, y Karna le explica que la verdadera capital está dividida en 4 áreas distintas, serían el distrito noble, el distrito comercial, el común y el industrial, y toda la organización del área fue planeada por el rey, quien quería tener una ciudad hermosa incluso si fuera vista desde el cielo, y mientras continuaban, Neema notó varios puestos de comida y le pidió a su hermana que la ayudara a usar el dinero. En esto ella enseña el valor de las monedas, y luego la niña va a un puesto de pavos y le pide al hombre que le sirva 3, y luego él dice que le costará 3 lingotes de cobre. Y al salir de la tienda, Neema es feliz de haber realizado con éxito su primera compra, les entrega los trozos de pavo a su hermana y a Paul, pero al intentar servir el di, Paul la detiene, a causa del hueso, y de repente comienza a oler un olor dulce y agradable, y más tarde la niña nota un puesto de Pepe, y su empleada le explica que la masa para estos dulces primero se hierve y luego se fríe. Entonces se emociona y decide ir a comprar unos, y cuando llega al puesto pide 3 dulces, pero la empleada intenta negociar, diciendo que si compra 20, le regalarán los 3, y entonces Neema hace una contraoferta, pidiendo, pone 4 dulces además de los 20, porque quiere regalarle uno también a su mascota. Allí la señora dice que los 24 dulces costarán una moneda de cobre, y al regresar con los demás, Karna pregunta qué hará con tantos dulces, y Neema dice que se llevará algunos para sus padres y todos los miembros de su familia, casa también, y al escuchar tanta generosidad, Karna se emociona y abraza a su hermana, pero Paul comenta que ella aplastará así a los Pepes, y a medida que avanzan, Karna la lleva a un lugar al que suele ir, pero una chica se acerca a ella con una mirada un tanto maliciosa, y Karna le explica que solo estaba allí de compras con su hermana, y cuando ve a Neema, se da cuenta de que esta es la niña de la que todos no pueden dejar de hablar, y luego afirma que Neema es un fracaso para la familia. Después de todo, ella no se parece a sus padres y tampoco tener poderes mágicos. En esto Karna afirma que son incapaces de darse cuenta de lo maravillosa que es su hermana, y afirma que cualquier persona mínimamente inteligente puede darse cuenta de esto. Además, Karna dice que menospreciar a alguien que apenas conoces no es una actitud digna de una mujer noble. Por lo tanto, si se asociara con una persona como ella, Karna afirma que estaría manchando el nombre de su familia y, después de destruir el orgullo de la niña, llama a su hermana para que se vaya a casa. Y al llegar, Neema siente que las chicas del café eran muy molestas, pero su hermana logró arreglarlas, y cuando abrieron la puerta, fue recibida calurosamente por su hermano y su padre, y luego vio la mesa llena de gente, y con mucha gente alrededor, y luego le informan que todo eso fue hecho solo para sorprenderla, por lo que comienza a llorar emocionalmente, y el príncipe se acerca a ella para burlarse de ella, diciéndole que Neema se ve muy fea cuando
llora. Y luego la reina le da un regalo, que en este caso es un collar con piedras mágicas, pero el rey dice que debe aprender cierto hechizo para usar este equipo. Y el canto mágico para hacer esto es Ayúdame, tío Gaudí, en el que el príncipe se acerca a ella y le da una pulsera, que a diferencia del artículo de sus padres, esta pulsera de hecho la protegerá. Y al escucharlo decir esto, Neema deduce que considera inútil el regalo de sus padres. Y luego todos los demás invitados le dan sus regalos, y finalmente le regala un cachorro de la misma especie que Greyhawk, y les explica que este cachorro fue entrenado para crecer dentro de casa. Además, sus padres ya le dieron su bendición, y explica que ese día notó su mirada atenta a Greyhawk, pero como ella no es lo suficientemente grande para tener uno, decidió regalarle un halcón de lluvia, y luego agradece a todos por su cariño, y dice que fue su mejor cumpleaños, y al caer la noche, Neema comenta que este día fue muy divertido por varias razones, y en cuanto a su nueva mascota, nota que todavía no le han dado un nombre, así que decide llamarlo Nox. Al día siguiente, Neema juega con ella, nueva mascota, y al verlos a los dos, Dan comenta que ambos están bien sincronizados, y Lestin dice que se enteró de que ella entrenaba a Nox, pero que no tenía idea de que lo estaba haciendo tan bien, y luego él está dispuesto a ayudarla a hacer que Nox vuele aún más lejos, pero Neema dice que probablemente no podrá ir allí todos los días, ya que ahora va a empezar a estudiar, y al día siguiente, su sirvienta trae a la maestra responsable de cuidar su enseñanza de ahora en adelante, y luego ella se presenta como Anole Daza, y al notarla mejor, Neema nota que su maestra es muy refinada en todos los sentidos, desde su maquillaje hasta su ropa, y mientras las dos están solas, la sirvienta sale a preparar té. Entonces la maestra dice que deberían empezar por corregir la forma incorrecta de hablar de Nefertima. Además, se enteró por la sirvienta que Neema llama a sus padres de una manera muy infantil, entonces eso debería cambiar. Y entonces Neema da una respuesta baja y no muy segura, por lo que la maestra la golpea para corregirla, y le dice que debería responder más alto y de una manera más adecuada. Y al notar tal ignorancia por parte de la maestra, Neema la mira fijamente, pero Annalee dice que no debería comportarse así, ya que es una dama noble. Y cuando el mayordomo regresa, tiene la impresión equivocada de que los dos se llevan muy bien, pero mentalmente Neema la considera su enemiga. Y a lo largo de la clase continúa su aprendizaje basado en la violencia, golpeando y enseñando a la niña, y al final de la clase, Annalee nota que Neema al menos ha aprendido lo básico, sin embargo todavía tiene mucho que enseñar, y ella revela que los hermanos de Neema también siguieron sus rigurosas enseñanzas y ambos fueron excelentes estudiantes, por lo que Annalee afirma que también convertirá a Neema en una dama, y al regresar a su habitación, se siente cansada y cree que su maestra simplemente la está tomando como una idiota, por lo que piensa vagamente en informarle a su padre sobre esto, ya que él seguramente haría algo para ayudarla. Pero poco después, Neema da marcha atrás y afirma que solucionará esto sola derrotándola, y al día siguiente la corrige nuevamente por violencia, y la maestra le explica que la niña sigue siendo descuidada como siempre, y en lugar de enojarse, Neema intenta seguir su juego, y dice que tendrá cuidado de no cometer más errores la próxima vez. En esto se siente agradecida por haber aprendido a sonreír forzadamente en la corporación donde trabajó en su vida pasada. Al fin y al cabo esto es muy útil para estas situaciones. Y después de clase, Neema cena con su familia y su padre nota algo extraño en ella, pues su hija siempre limpia su plato al comer, por lo que su madre sugiere llevarla al médico. Pero al escuchar esto, Neema refuta esta idea y dice que está bien, pero Cerulia insiste en llevarla al médico por si acaso, y la niña empieza a correr desesperada, y dice que si la obligan a hablar de lo que le está pasando algo malo, tendrá que entregárselo a Annalee, y cuando menos lo espera, su hermano la atrapa con su magia y le dice que no la dejará ir por mucho que lo intente. Entonces su madre se detiene frente a los dos, y Neema siente un aura mucho más aterradora proveniente de ella que de la propia maestra, y hablando de ella, Cerulia deduce que su hija es así por las clases que está tomando con la maestra
Annalee de eso. Y cuando vi eso fue todo, pregunta por qué Neema le ocultó esto y la niña dice que debería resolver sus problemas sola sin involucrar a sus padres. Cerulia asegura que no interferirá en esta disputa entre Neema y su maestra, y luego pregunta si su hija ya tiene una estrategia para vencerla. Al fin y al cabo Annalee es conocida por ser una dama perfecta, por lo que Neema no podrá vencerla, ella con etiqueta. Y Cerulia le explica que para derrotar a Annalee, las dos deben competir en igualdad de condiciones, de lo contrario Neema no tendrá ninguna posibilidad contra ella, por lo que sugiere que su hija aprenda todo lo que pueda sobre su oponente, porque de esa manera tendrá más posibilidades y no le dará al profesor una batalla aburrida. Y entonces Neema comprende que el objetivo impuesto por su madre es hacer que Annalee la reconozca como una oponente fuerte, por lo que Ralph promete ayudarla a lograr ese objetivo, y luego de ser cubierta con la magia de su hermano, Neema se siente más ligera y cálida. Y luego Ralph está dispuesto a usar su magia para curarla más a menudo si se siente demasiado cansada, y además, se ofrece a ser su compañero de entrenamiento en las clases de baile, y le garantiza que no se interpondrá en su camino. Después de todo, su intención es ayudarla a convertirse en una bella dama. Y en cuanto a Cerulia, promete mantener toda esa conversación en secreto para Dayle y Karna, por lo que le dice a su hija que enfrente esta pelea con todo. Y un año después, todos en su familia se sorprenden al ver cuánto ha madurado Neema en tan solo un año, y afirma que todo es gracias a las clases de la maestra Annalee. Y al mirarla, Neema nota que su maestra siempre mantiene una postura muy hermosa, sin embargo siente que algo la hace no ser una dama perfecta, y recuerda cuando su madre le dijo que conociera mejor a su oponente. Y luego acude a Poe para hacerle algunas preguntas sobre su maestra, y él le explica que antes de contratarla como maestra, investigó un poco sobre su vida, pero no encontró nada tan preocupante. Y Paul acaba de descubrir que algunos de los parientes de Annalee son fieles creyentes en la iglesia de la creación divina, y al escuchar esto, Neema recuerda esa iglesia. Y luego viene a la mente ese día en que conoció al despreciable sacerdote de la iglesia que Paul mencionó, y con eso, finalmente entiende el porqué de la extraña sensación que siente al ver a su maestra, y luego de esta conversación, regresa a sus clases normales con Annalee. Y en medio de una clase de geografía, Neema cuenta que la región de Icox, en el sudeste, comenzó a tener problemas con la sequía recientemente, y esto terminó devastando todos los cultivos, lo que resultó en falta de alimentos para su gente. En esto pidieron ayuda a las naciones vecinas y a la iglesia, y luego el reino de Neema y otras dos naciones se movilizaron para ayudarlos, pero la única organización que no hizo nada para ayudar fue precisamente la iglesia de la creación divina, y esto la deja confundida. Después de todo, la gente de Icox estaba necesitando ayuda, y al escuchar esto, la maestra Annalee intenta defender a la iglesia, y dice que la gente de esta región terminó provocando la ira de Dios, por lo tanto la iglesia no pudo ayudar a la gente, por lo tanto, de lo contrario sería ir en contra de la voluntad de Dios. Ante esto Neema pregunta cómo saben que la sequía realmente fue un castigo divino, y Annalee explica que las sacerdotisas recibieron una revelación divina, pero cuando recuerda lo repugnante que era el sacerdote, Neema deduce que debieron haber inventado esta historia. Sin embargo, decide utilizar otra estrategia argumentativa. En este caso deja claro que todas las personas fueron creadas por el Dios de la creación divina. Al fin y al cabo esta es la idea que defiende su iglesia. Y Neema afirma que no tiene sentido que Dios mate de hambre a estas personas como castigo, pero Annalee vuelve a nombrar a Icox diciendo que son una nación bárbara que protege a los hombres bestia. Y luego Annalee sugiere que hagan cosas aún más serias detrás de escena, a lo que Neema le pregunta si alguna vez ha conocido a alguna gente u hombres bestia de Icox, y ella dice que no, porque son seres tan horribles que dan miedo con solo mirarlos. Acércate a ellos. Y al escuchar esto, la niña descubre lo que la incomoda de Annalee. En este caso es su elitismo discriminatorio que se sustenta en palabras de desprecio hacia los demás. Y así, Neema afirma que es difícil considerarla una dama, y luego directamente la llama vulgar, dejando a Annalee completamente furiosa. Luego recibe otra paliza y Neema dice que esto no es una forma de educación, ya que esta paliza se dio únicamente con la intención de vengarse del insulto que ella le dio. Y entonces Neema reafirma lo que había dicho,
mucho y explica que no quiere ser una persona vulgar como Annalee, que desprecia a las personas sin siquiera conocerlas bien, y para ella, esa no es la actitud de una dama noble. Por lo tanto, Neema afirma que no debe seguir los pasos de Annalee, de lo contrario avergonzará el nombre de su padre y su familia, por lo que la maestra siente que está siendo humillada en el debate, y decide cambiar el enfoque a otro tema diciendo que una señora que habla de política es muy poco elegante, y luego Neema está de acuerdo en que las conversaciones entre damas nobles en realidad tienden a ser más ligeras, sin embargo cree que deben chocar cuando no están de acuerdo con algo. Annalee dice que puede expresar sus ideas, sí, pero de una manera más mesurada, con un simple movimiento de cabeza. Sin embargo, Neema siente que hacer esto en una conversación sería muy grosero. Después de todo, el propósito de una conversación es comprender mejor a la persona que está frente a ti. En esto explica que las damas de este mundo solo son capaces de entretener a los caballeros, hablando con ellos, y al ver que se le acaban los argumentos para refutar las ideas de la niña, la maestra sale molesta del salón, y entonces Neema siente que logró vencerla, pero todo esto la dejó muy cansada, y para relajarse un poco llama a Knox, para hacerlo por ella compañía, y después de eso, Neema informa que su padre vio la marca en su mejilla, y se enojó mucho con el maestro, pero ella le pidió que no interfiriera, ya que esta pelea es entre ella y Annalee, y luego él comenta que Neema estás resultando igual que tu madre, y aunque no interfirió en la vida de su hija, Ospe le dio una ligera reprimenda a Annalee, y después de eso, ella comenzó a tomar menos clases y comenzó a aprender más sobre etiqueta, y aunque el duelo aún continúa, se siente mucho más tranquila ahora que puede volver a jugar con los animales que tanto ama, y al día siguiente, su padre le informa que viajará por el territorio del norte, pues la familia Ospe es la encargada de cuidar las tierras de la muerte en el reino de Gaché, y porque Neema ya está con cierta edad, decidió llevársela a ella también, por lo que acuden a un mecanismo que les permitirá utilizar magia de teletransportación, y al posicionarse en el lugar exacto, son enviados a las tierras del norte, y pronto son recibidos por el señor de esa región. Neema aprovecha para poner en práctica sus lecciones de etiqueta presentándose al señor, y a medida que avanzan, ella se sorprende por toda esa nieve. Después de todo, esta es la primera vez que Neema ve nieve en ese mundo, y cuando está helada, su padre le da la bienvenida y le pone ropa adecuada. Una vez hecho esto, Ospe les informa que viajarán en carruaje hasta su destino final, y en el camino les explica que parte del territorio del norte está cubierto de montañas, y aunque allí el frío es muy duro, esto todavía no limita el comercio local, y al escuchar algunos detalles más sobre la región, Neema la compara con Hokkaido y la región de Tohoku, y al llegar a la casa del alcalde son muy bien recibidos, y al probar su comida, Neema queda encantada y pide volver a hacerlo, y la esposa del alcalde dice que preparará más comida para hacerles el almuerzo, y luego Ospe le revela que entrará al bosque al día siguiente, pero está pensando en dejarla allí, ya que eso será muy peligroso, y le explica que ha habido muchos incidentes con monstruos en esa región, y aunque enviaron caballeros para exterminarlos, la cantidad de monstruos no disminuye, y debido a esto, tu próxima forma de luchar contra las criaturas será construir un puesto de avanzada para los caballeros. Además, inspeccionarán el bosque para descubrir qué está pasando realmente allí, y luego Ospe le pide ayuda a Neema. En este caso ella será su mediadora, y lo hará con la ayuda del dragón de fuego, y Ospe sugiere que el dragón debe conocer información valiosa sobre los monstruos. Entonces ella llama al dragón y le pregunta sobre estos monstruos, pero primero él le pregunta dónde están, y al descubrir su ubicación, Sol se confunde, ya que no debería haber ningún monstruo en el bosque de agujas de hielo, y Ospe explica que hay varios duendes en ese lugar, según los informes, y luego Sol explica que los duendes y los kobolds son especies que viven mucho más al sur, y al pensarlo más, Ospe deduce que algunos humanos pueden estar llevando a los monstruos allí manualmente, pero afirma que todas las posibilidades deben ser analizadas una por una, y como solo hablar no les ayudará, Ospe decide prepararse, porque él al día siguiente irán al bosque para averiguar qué está pasando.
Y al día siguiente, Neema se viste y dice que necesitará usar el cuchillo y su collar protector antes de lo que pensaba, por lo que su mascota también acude a ella y le encarga que vigile la misión de hoy. Y luego Ospe explica que un monstruo podría aparecer en cualquier momento, por lo que pide que nadie se desconcentre. Dicho esto, parten hacia el bosque, y cuando llegan allí, un cazador comenta que lleva décadas cazando en esa región, y esta es la primera vez que ve algo tan extraño, y Neema nota que el camino hasta allí es muy largo, y entonces Ospe decide tomar un descanso para descansar, pero poco después escuchan un sonido sospechoso proveniente de la vegetación, pero al comprobar que es, uno de los caballeros dice que es solo un conejo. Entonces Neema se acerca al animal, y nota que este no se mueve, pero al notar la presencia de alguien, sale corriendo, y entonces los cazadores le sugieren que salgan de allí, ya que los monstruos que vendrán atraídos por el olor a la sangre será peligrosa. Y al ver ese charco de sangre, nota que el conejo estaba herido, por lo que la niña decide ir tras él, e ignora el llamado de su padre para regresar. Y al poco tiempo, Neema encuentra al conejo tirado junto a un árbol, y cuando la ve, esta vez ya está más manso, y esto deja a la niña confundida, pero después de pensar un poco, Neema deduce que le tenía miedo a los animales, caballeros, y luego se siente aliviada de poder todavía acariciar a todos los animales, y aunque todo está resuelto, oye que alguien se acerca y Neema queda atrapada en una red, y luego la niña es trasladada a un lugar lleno de monstruos extraños, y al mirar a un monstruo específico, él comienza a acercarse a ella, y luego intenta atrapar al conejo, pero Neema lo regaña y le dice que no debe comer él, y al escuchar esto, los monstruos obedecen y todos se entristecen al recibir este regaño, y ella pregunta por qué la secuestraron, ante lo cual dos duendes simplemente la levantan y se la llevan a otro lugar. Y en cuanto a Ospe y los caballeros, siguen buscando a la niña, y el cazador nota unas huellas de duende en cierto lugar, y entonces uno de los caballeros sugiere que fue este monstruo el que se llevó a Neema, y además, cree que podría haber sido un gran grupo de duendes. Y entonces Ospe se arrepiente de que esto haya sucedido hace un momento, y mientras tanto, Neema es llevada con otros dos niños, y al preguntarle si ellos también habían sido secuestrados, la niña le da una respuesta ignorante, diciendo que obviamente fueron secuestrados. Pero Neema pasa por alto esta grosería y se presenta a los dos, en lo que el niño dice que es Pino y presenta a su hermana menor como Nino, y luego Neema pregunta si había otras personas allí también, y Pino dice que algunos adultos fueron secuestrados con ellos, pero están atrapados en otra parte. Luego Neema le pregunta a Sol si sería peligroso usar magia de fuego en un espacio tan cerrado, y al escuchar una pregunta tan específica, él le pregunta qué está pasando y ella le explica que fue secuestrada por duendes y que la mantienen en una cueva, y al ver la situación en la que se ha encontrado, el dragón la regaña, pero Neema intenta explicarle que no fue culpa suya, y dice que necesita la magia de Sol para poder escapar de allí con otras personas. En este explica que es posible controlar el aire contaminado por el fuego, sin embargo Sol no puede apuntar su ataque solo a los duendes, sin embargo cree que esto puede cambiarse si ajusta sus poderes mágicos. Pero al escuchar esto, rápidamente descarta esa posibilidad, al fin y al cabo ni siquiera tiene poderes mágicos, y entonces Neema deduce que la mejor opción es esperar la ayuda de su padre. Y en medio de todo ese caos, su barriga empieza a caer, roncando, y Nino dice que no es el momento adecuado para eso, pero Neema dice que no es culpa suya tener hambre en este momento. Y entonces el estómago de Nino también gruñe, y como era de esperarse Neema juega con su cara, pero poco después decide salir a buscar comida, por lo que les entrega el conejo para que lo cuiden en su ausencia. Y cuando ve que tiene la intención de ir sola, Nino dice que eso es peligroso, pero la niña va de todos modos, y luego los dos hermanos la observan desde cautiverio. Y cuando se encuentra con un duende le pregunta si tiene comida, y él le da una fruta, y al mirarla la niña sospecha, pero cuando Neema le da el primer bocado, descubre de la peor manera que esa fruta tiene un sabor terrible, pero al ver que se lo comió de manera incorrecta, el duende le quita la piel a la fruta y se la devuelve, y esta vez la fruta sabía mejor. Y luego se acuerda de sus hermanos y le pide al duende más de estas frutas, por lo que este le da varias frutas más a la niña, y cuando ella se pregunta cómo las pelará, decide usar su cuchillo para hacer el trabajo. Y luego el duende copia lo que ella hizo, y nota que de esta manera será mucho más fácil para ellos también comer
comer la fruta y a medida que interactuaban, Neema poco a poco creó una amistad con los monstruos. Y esto la deja muy sorprendida, pues no tenía idea de que su poder sería útil para los monstruos también, y analizando más la situación, Neema teme que estos sean exterminados cuando lleguen su padre y los caballeros. Luego vuelve a hablar con los duendes y les pregunta por qué viven allí, y cuando uno de ellos responde, se disculpa y dice que no puede entenderlos. Y de repente comienza a escuchar un ruido de conmoción, y cuando va a ver qué es, Neema se encuentra con un duende enorme, y cuando la ve, le pregunta por qué tiene una niña humana en su cueva, y al escuchar esto, Neema puede entenderlo perfectamente, y luego pregunta si sus hijos habrían secuestrado a alguien más, y al notar que su deducción era correcta, el duende gigante afirma que ya les dijo que no hicieran más eso. Y entonces Neema supone que ese duende es el líder allí, entonces pregunta por qué secuestraron a niños como ella, y el duende responde que esa es la naturaleza de su especie, ya que no solo quieren secuestrarlos, también quieren secuestrarlos, protegerlos a ellos, y explica que su especie cuida muy bien a los niños, incluso si son humanos, y al escuchar esto Neema pregunta por qué atacan a los humanos, y el duende afirma que hacen esto para sobrevivir. Después de todo, esa es la única razón que los hizo llegar allí con vida, a lo que Neema comenta que antes no había duendes en ese bosque, y luego pregunta si hay alguna razón que hizo que abandonan el lugar donde vivían antes, y el duende informa que fueron expulsados del bosque en el que vivían anteriormente por humanos, y junto con ellos fueron expulsados orcos, kobolds e incluso ogros, y luego pregunta por qué los llevaron tan al norte, y el duende explica que los humanos siempre los perseguían, y cuando fueron más al norte, el frío terminó matando a algunos humanos, y como eran débiles, simplemente siguieron huyendo, y al escuchar esto, Neema queda devastada al descubrir que los humanos son los responsables del incidente en el bosque, por lo que dice que su padre debe saber lo que pasó lo antes posible. Y en cuanto a los duendes, siente que no debe permitirles, los deja a un lado sin ayudarlos en nada, y luego les pregunta qué les gustaría hacer en relación con los humanos, y el duende gigante afirma que no busca venganza contra ellos, al fin y al cabo su especie solo quiere poder volver a vivir en paz, como antes, simplemente cazando otros monstruos y animales del bosque, y al escucharlo siente que habla como si fuera una presa en constante amenaza. Y en cuanto al hogar de los duendes, afirma que originalmente no vivían en los bosques, por lo que si se quedan allí acabarán con el ecosistema, de alguna manera, tiempo, y luego sugiere reunir a los duendes y otras criaturas en el mismo lugar, y mientras tanto, Nino comenta que la niña está tardando demasiado, por lo que Pino pregunta si su hermana está preocupada y ella dice que no, y volviendo al plan de Neema, el duende acepta hacer esto, pero le pregunta si tendría algún problema con matar humanos, y ella le explica que esa es la ley de supervivencia del más fuerte, y al pensar en esto, Neema deduce que no podrá salvar a todos los humanos, pero cree que su plan funcionará si llegan a un acuerdo, y entonces el duende refuerza su aprobación de esta idea y dice que no está mal, pero Neema le explica que debe seguir el plan ese día, ya que su padre vendrá muy enojado tras ella. Dicho esto, decide idear un plan para llamar la atención de su padre y hacer que encuentre la cueva, pero primero acude a sus hermanos para entregarles la fruta que había conseguido de uno de los duendes, y luego informa que todos podrán salir de allí, ya que su plan fue aceptado por todos los duendes. En este caso, deberán escapar tan pronto como su padre esté cerca, y al escuchar esto, Nino pregunta por qué necesitan huir si el rescate ya está llegando, a lo que Neema explica que los duendes actuaban de esa manera hostil por una razón, y por eso quiere salvarlos a ellos también. Después de todo, son nada mal, y Neema dice que si su padre los ve, definitivamente los matará sin siquiera escuchar lo que tienen que decir, y luego Nino dice que es natural que nadie quiera escuchar a un monstruo, y Neema dice que por eso deben hablar con su padre antes de que vea a los monstruos, y para que su plan funcione les pide a sus hermanos que la ayuden siendo cebo, en cuyo caso deben fingir que están siendo perseguidos por los duendes. Pero al escuchar esto, Pino se niega a colaborar con el plan, ya que no quiere poner en peligro a su hermana, por lo que Neema está dispuesta a ponerles un hechizo de protección por si acaso. Sin embargo, él continúa poniéndose firme y dice que no quiere poner a su hermana en más situaciones aterradoras, pero Nino se enfrenta cara a cara con la sobreprotección de su hermano y dice que, después de todo, colaborará con el plan. Si funciona, todos serán salvos. Y
y además afirma que confía en el plan de Neema, ya que nunca les mentiría, y al escuchar el lado de su hermana, Pino dice que tiene razón y deja claro que ayudará con el plan tanto como pueda. Y mientras tanto, Ospe y los demás llegan a la entrada de la cueva y les explica a los caballeros que la prioridad será salvar a su hija, por lo que los hermanos huyen de los duendes, y Ospe les pide a los hombres que los capturen. Y luego Neema comenta que su plan funcionó. Después de todo, su padre nunca abandonaría a niños indefensos, y cuando finalmente alcanzan a los dos, Neema ordena a los duendes que regresen a la guarida, pero Ospe ordena a los caballeros que vayan tras los monstruos. Y entonces Neema dice que su plan está funcionando como esperaba, porque ahora deben pensar que hay más personas en la cueva ya que de allí salieron dos niños. Y entonces tendrán mucho cuidado al atacar, y cuando los caballeros llegan a la entrada, sale el duende gigante y dice que les devolverá a los niños. Y al oírlo hablar, Ospe dice que es muy difícil encontrar un duende como él, por lo que se enfurece y ataca al duende con su magia de fuego, pero Neema garantiza la seguridad del monstruo con una barrera protectora. Y al ver esto, Ospe se da cuenta que es su hija, y le dice a la niña que salga inmediatamente de la cueva, y luego ella se va y se disculpa por todo eso, pero él solo le dice que lo abrace, para que él se preocupe menos. Y en cuanto al duende, los caballeros intentan lastimarlo nuevamente, pero Neema una vez más lo protege con el poder del sol, y luego se para frente al duende y le dice que no dejará que lo maten. Luego Ospe pregunta por qué su hija está protegiendo a los duendes, y ella le explica que fueron utilizados por humanos y que solo están allí porque alguien los obligó a hacerlo. Y entonces Ospe decide escuchar a su hija, y en cuanto a los hermanos, comentan que su padre es un hombre muy aterrador, y luego de resolver todos los problemas, Nox emite un sonido de advertencia de que hay peligro cerca de ellos. Luego ve un monstruo en medio del bosque, y luego todos se paran frente a Neema para protegerla, y cuando Ospe mira al monstruo, lo reconoce como una araña de hielo. Y ser sostenido en tus brazos de su padre, Neema siente una fuerte sensación de hambre y pánico proveniente de esa araña, y luego se pregunta por qué el monstruo tiene miedo de algo. Luego el jefe duende se dirige hacia la araña, y poco después comienza una pelea entre ambos, y en medio de todo Neema le pide al duende que tenga cuidado con los ataques de la araña de hielo. Y luego se da cuenta de que aunque el duende es un ser inteligente y racional, para la araña sigue siendo solo un trozo de carne como cualquier otro. Y Neema afirma que se trata de una lucha por la supervivencia para decidir quién se convierte en alimento y quién sobrevive. Y luego de destruir la cabeza de la araña, el duende se gira hacia todos y levanta su mano en gesto de victoria. Sin embargo, la araña se mueve nuevamente y salta encima de él, pero el duende logra levantar al enemigo y lo arroja hacia muy lejos. Y luego el duende explica que simplemente no fue aplastado gracias a un poder de atracción de tan alto nivel que Neema le puso. Dicho esto, agradece a la niña por su ayuda, y luego ella una vez más siente que cierto pánico se apodera de la cuerpo de araña. Hielo se pregunta qué le está pasando a ese ser, hasta que de repente escucha a la araña pidiendo ayuda para proteger a su hijo, y mientras dice esto, una araña sale de su vientre, y entonces Neema entiende que la araña estaba embarazada, y por eso estaba tan desesperada por comida. Sin embargo, como el ecosistema quedó completamente arruinado con la llegada de los duendes, esto resultó en menos alimento para la araña, que necesitaba urgentemente alimento, y al descubrir todo esto, Neema comienza a llorar y dice que la araña está también una víctima allí, y luego comenta que no le agrada a Dios, pero deja ese odio de lado para orar por la araña, por lo que Neema pide para que la araña pueda vivir en paz, si es que pasa a otra vida después de la muerte. Y al ver así a su hija, Ospe se acerca a ella para tratar de consolarla, pero ella intenta demostrarle que es una niña fuerte y dice que entiende la ley de la naturaleza, donde solo los animales más fuertes sobreviven, y Neema entiende que ella no puede cambiar las reglas de la naturaleza solo porque quieres que las cosas sean diferentes. Entonces Ospe la abraza, y en la mente de Neema, ella continúa retorciéndose de remordimiento y afirma que si hubiera podido salvar a la araña, lo habría hecho, pero Neema señala que solo no ayudó porque tenía miedo de la araña.
responsabilidad de salvar a la araña. Y entonces se pone a llorar y dice que quiere volverse más fuerte, porque de esta manera Neema se asegurará de que cada ser viviente pueda vivir felizmente en el lugar al que pertenece, y para lograrlo, garantiza que hará cualquier cosa y recurrirá a cualquier método. Después de todo, su único objetivo es ayudar a todos los animales. Y después de consolarla un poco, Ospe le pregunta si Neema está más tranquila ahora. Entonces el duende jefe de repente comienza a brillar, y luego de que esa luz se disipa, regresa en forma de humano. Y luego Ospe deduce que ha evolucionado. Sin embargo, Neema señala que ni siquiera el propio duende tiene idea de lo que le acaba de pasar. Y al verse sin respuestas, decide recurrir al sol para que la ayude con esto, por lo que lo llama, y le explica que el jefe duende evolucionó de repente, pero Sol le explica que el Hobgoblin ya está en la posición más alta de la especie de duendes, por lo que no hay forma de que evolucione más. Y al escuchar esto, Neema no entiende nada, y pregunta por qué el duende ahora parece un humano, y además le informa que tiene unos cuernos, y al escuchar esta descripción dada por la niña, Sol informa que hay una raza llamada Oni, que también toma forma humana y con cuernos. Dicho esto, Sol deja claro que verá a este duende en persona al día siguiente, y luego Ospe pregunta de qué está hablando Neema con el gran dragón, y ella responde que Sol quiere ir a ver al duende en persona a la mañana siguiente, y después de darle al duende algo de ropa adecuada, le resulta difícil vestirse por completo, por lo que Neema se acerca a él y se ofrece a ayudarlo a abotonarse la blusa. Una vez hecho esto, lo abraza y le agradece al duende por salvarlo la vida de todos al derrotar a la araña de hielo. Entonces Ospe se pone celoso de su hija y le dice que se vaya a dormir, ya que es hora de que los niños se vayan a la cama, pero se da cuenta de que todavía es de día, e inmediatamente le confiesa que solo quiere verla alejada del duende, y cuando lo suelta, ve al hijo de la araña de hielo acercándose a sus pies, por lo que se pregunta cuál será la dirección de este niño, y luego le pregunta si a la araña le gustaría ir con ella, o si quiere vivir en el bosque donde vivía su madre, y al escuchar esto la araña se siente indecisa, pero pronto decide ir con ella. Y luego Neema le pone el nombre de Gratia, y le explica que gracias a su madre ella pudo volverse más fuerte, por lo que Gratia es la mejor palabra para usar como nombre para su cachorro. Después de todo eso era lo que Neema quería decirle, su araña de hielo. Y poco después, aparece una marca en la frente de la araña de la nada, dejando a la niña completamente confundida, mientras se pregunta si hizo algo que no debería haber hecho nuevamente. Y al día siguiente, el duende jefe ordena a todos los demás duendes que lleven las partes de la araña con mucho cuidado a la cueva, por lo que Neema se acerca a él y le pregunta si el duende también liberaría a los rehenes adultos, y él dice que sí. Después de todo, para seguir su plan, sería mejor que fueran liberados, ya que quedarse en la cueva solo sería un estorbo. Y al escuchar esto, Neema le agradece, y luego los niños van hacia ella, y al escuchar su estómago gruñir, Neema los llama a desayunar con los demás, tras lo cual uno de los cazadores regresa hacia ella con el conejo, por ciento curado. Y entonces Neema nota que la magia curativa en realidad funcionó perfectamente, por lo que tiene la idea de tener ese conejo como mascota, pero Ospe le comenta que lo mejor que puede hacer es devolver el conejo a su lugar original, a cual pertenece, y al escuchar esto, le pregunta si no podría retenerlo de todos modos, y entonces Ospe le informa que cuando un animal salvaje es domesticado, su naturaleza se distorsiona por completo, y esto puede llevar a la pérdida de su autodefensa, además a hacerlos menos capaces de adquirir alimentos por sí solos. Dicho esto, compara esta distorsión con una onda indebida en el agua, y Ospe afirma que si se lleva este conejo con ella, creará una pequeña onda en el mundo, y esta pequeña onda continuará para siempre, golpeando otras ondas. Y cada día que pasa, se crean varias ondas de este tipo, y afirma que, independientemente del tamaño de la onda que creará, seguirá afectando negativamente al mundo de alguna manera, y para Ospe, este fenómeno algún día terminará llegando de vuelta a todos nosotros, por lo que cuantas menos repercusiones se generen en el mundo, mejor será. Después de todo, cuando no hay ondas, es una señal de que el mundo está en paz, y él afirma que independientemente de las acciones que tome Neema, seguirá estando en el centro de alguna onda, por lo que le aconseja que tenga cuidado. En esto ella dice que está satisfecha con la idea de simplemente acariciar a sus lindos animales, y Neema garantiza que si alguien intenta impedir que lo haga, usará la magia del dragón
dragón Sol para destruir a cualquiera que intente interponerse en su camino. Y cuando piensa esto, Neema pronto se da cuenta de que tiene algunos pensamientos equivocados, por lo que decide simplemente liberar al conejo, dejándolo libre en la naturaleza una vez más, y al hacerlo, Neema se siente sola nuevamente, pero Nox acude hacia ella, y le recuerda que todavía lo tiene, y además de él, recuerda que también tiene a Dee esperando para volver a casa, y entonces Neema toma la cría de araña, y le pregunta a su padre si al menos puede quedársela, y cuando la ve, Ospe se asusta, y le dice que esta ni siquiera es un animal, sino un monstruo. Además, dice que esta araña es de color negro, y al escuchar esto, Neema recuerda que en este nuevo mundo este color simboliza algo peligroso y malvado, y entonces el duende se acerca a ella y le pregunta si la niña es consciente de la diferencia entre un animal y un monstruo, y Neema le explica que el diferencia es solo que uno tiene sus propios pensamientos, mientras que el otro no, y ella comenta que escuchó esa explicación de Dan, y al escuchar su forma de pensar, le describe su forma de ver las cosas, y dice que los monstruos son seres defectuosos y en el caso de los duendes, serían versiones defectuosas de los humanos, y en cuanto a las arañas de hielo, son versiones defectuosas de arañas normales, y por esta razón los monstruos tienden a ser más débiles, pero pueden volverse más fuertes cuando se les da un nombre, y en el caso de la araña de hielo, cree que posiblemente tenía un nombre, y el duende explica que si alguien poderoso le da un nombre, el mundo lo reconoce como un individuo, y cuando ocurre algo así, este ser es capaz de usar magia y recibir bendiciones de los espíritus, y al escuchar esto, Neema recuerda el juramento del nombre verdadero que hizo su padre en esa ocasión, y con eso deduce que los nombres son muy importantes en este nuevo mundo, y luego le pregunta al duende cómo se llama, y antes de responder se emociona, porque cree que sería un nombre increíble, pero él le dice que aún no tiene uno, y ella queda impresionada, porque aún sin nombre él demostró que tiene mucha fuerza en la lucha contra la araña de hielo, y luego dice que tiene muchos celos de esa araña bebé. Después de todo tiene un cofre en la frente, y esto simboliza que ya recibió un nombre de alguien poderoso, en lo que Neema dice que el nombre de esta araña es Gratia, y al enterarse de que ya le ha puesto un nombre al bebé, Ospe señala que no tendrán más remedio que llevarse a la araña. Dicho esto, todos se reúnen para irse, y luego Neema explica que después de eso, le pidió al dragón Sol que pusiera un hechizo de protección en la cueva. Después de todo, el jefe goblin se iba y necesitaba que los otros goblins se mantuvieran a salvo, y Neema explica que después de todo lo sucedido, su grupo ha crecido aún más en comparación a como estaban cuando iniciaron ese viaje, habiendo dicho que se siente feliz, porque ahora finalmente regresan al pueblo, y cuando lleguen, ella pregunta a los hermanos en qué casa viven, y luego Pino explica que de hecho viven en el territorio de Iriga, que está cerca, y al escuchar esto, Ospe pregunta si serían hijos del conde Iriga, y ellos le confirman que sí, y entonces Ospe propone enviar un destacamento para acompañar a los dos, por lo que afirma que deben regresar a casa lo más rápido posible, y al intentar despedirse de ellos, Neema es ignorada por Nino, y luego Pino le dice a su hermana que se arrepentirá más tarde si actúa así, por lo que intenta decirle algo a Neema, pero termina hablando demasiado bajo, y luego su hermano la presiona para que le diga directamente a la niña lo que quiere, y cuando se ve sin salida, Nino decide hablar rápido, y dice que Neema puede ir a su casa cuando quiera a jugar, pero luego Nino dice que no necesita ir si no quiere, y al escuchar esto, Neema simplemente la llama Tsundere y la abraza, y luego, ella afirma que irá a su casa a jugar con ambos, y luego de eso, finalmente aparece Sol, y al ver al Hobgoblin que evolucionó, nota que en realidad ese ser es muy diferente a los Onis que conoce. Además, Sol también siente rastros de poder elemental en este duende, y al notar que Neema no presta atención a lo que dice, Sol regaña a la niña, para luego continuar con la explicación, y le informa que este ser no es un Oni. Después de todo, los Oni no son capaces de usar poderes elementales, y entonces Neema recuerda que este tipo de poder era usado por bestias sagradas, por lo que pregunta si el duende es capaz de ver espíritus, y él responde que sí, en cuanto a poderes elementales de los que no tiene conocimiento, y entonces Sol le propone enseñarle cómo usarlo. En esto, uno de los cazadores crea un muñeco de arcilla para que sirva como objetivo para que el duende practique su poder elemental, y luego simplemente le ordena al espíritu de fuego que derrote a su objetivo, y Neema le pregunta
pregunta si es capaz de hacer uso de otros elementos. Y entonces el duende logra usar todos los demás elementos sin ningún problema y Neema deduce que esto es útil para su plan y al escuchar esto, Ospe pregunta cuál sería este plan y ella le explica que pensó en una forma de hacerlo. Los monstruos y los humanos viven en paz. Sin embargo, ella afirma que para ello su padre necesitará ayudarla, pero Neema dice que le contará los detalles de este plan más tarde y en cuanto al duende, decide darle un nombre también y llega al nombre Sinki, una combinación de los caracteres de Bosque y Oni, y cuando dice esto, aparece un símbolo en su frente y entonces Sol descubre cómo logra aumentar el número de sus sirvientes para mucho. Ante esto Neema se disculpa con Sinki, ya que terminó dándole un nombre sin siquiera pedirle su opinión, pero él dice que está tranquilo con eso, después de todo Sinki ya le pediría que lo hiciera por él, y luego Sinki se arrodilla y afirma que tanto él como los duendes que lidera juran lealtad a Neema, y además dice que debido a que ella le dio ese nombre, Neema ahora es su maestra. Y después de eso, la niña habla con su padre sobre cómo encontrar una manera para que los humanos y los monstruos coexistan, y para ella el mayor problema es que los monstruos están perdiendo sus hábitats, por lo que Neema sugiere que creen nuevos lugares para que vivan los monstruos. Y su idea es colocar una barrera en una montaña discapacitada y luego llevar a todos los monstruos que perdieron sus hogares allí, pero como puede terminar habiendo muchos monstruos allí, Neema sugiere que hagan de este lugar un área de entrenamiento para los gremios de aventureros, y para cubrir el costo de los aventureros, colocarán posadas y tiendas al pie de la montaña para que los monstruos y los aventureros puedan luchar entre sí, pero al escuchar esto, Ospe nota que existe la probabilidad de que los monstruos terminen matando a algunos humanos con esto. Sin embargo, Neema explica que también puede suceder lo contrario, sin embargo todo esto es parte de la ley de supervivencia, concepto que pueden explicar a los aventureros de antemano, y aunque su plan tiene algunos puntos ingenuos, Ospe decide considerarlo, lo que entusiasma a Neema y planea comenzar a investigar algunos lugares que podrían usarse para convertirse en el hogar de los monstruos. Y luego de eso, Ospe decide continuar con el siguiente paso de su inspección, pero para ello le pide a Sinki que los acompañe. Al fin y al cabo sus poderes elementales le serán de gran ayuda, así como el conocimiento que tiene sobre los monstruos. Y entonces Sinki dice que no le importa ir con ellos, pero dice estar preocupado por el nido de duendes, ya que estará desprotegido durante su ausencia. Entonces Neema recuerda que en realidad no pueden mantener la barrera protectora para siempre, ya que solo él tiene el orbe, por lo que Sinki decide poner esos espíritus para proteger el nido, y luego le pide a Neema que le dé un nombre al segundo duende, fuerza de su grupo. Al hacer todo esto estará más tranquilo, pero Neema le pregunta por qué necesita hacer esto y él le explica que ella fue quien le dio su nombre, por lo que ahora ella también es la líder de su pandilla. Sin embargo, se siente avergonzada de que la llamen maestra con tanta frecuencia, por lo que le pide que simplemente la llame señora, y así van con el segundo duende más fuerte del grupo, y Neema se sorprende al descubrir que es una niña duende. En esto, explica que ella solía ser su mejor asistente, por lo que Sinki cree que con algunas cacerías más ella también podrá evolucionar, y al escuchar esto, Neema espera que las duendes femeninas tengan una apariencia más linda cuando evolucionen, y luego comienza a pensar en qué nombre le dará al duende, y cuando le pregunta qué le gusta, el duende señala una flor, y Neema se da cuenta de que esta flor parece ser un susurrano lirio de los valles, y luego decide llamar al duende Suzuko. Luego aparece un cofre en su frente, y Neema dice que de ahora en adelante su nombre será Suzuko, y luego otro duende va allí y pide un nombre también. Sin embargo, Suzuko dice que no debería recibir un nombre, ya que es muy débil, por lo que Neema le pregunta por qué quiere un nombre, y él le explica que el grupo en el que estaba antes fue exterminado, y por eso quiere ser más fuerte, proteger el grupo actual. Sin embargo, Sinki afirma que realmente es débil, tal como dijo Suzuko, por lo que incluso si obtiene un nombre, no hay mucho que esperar de este duende. Y al escuchar esto, Neema se compadece de su situación, y accede a darle un nombre al
al duende con una condición, en este caso, hasta que regresen allí deberá cazar jabalíes gigantes solo. Y ella le informa que como es pequeño, podría terminar muriendo si el jabalí se arrojara sobre él, por lo que no podía garantizar que sobreviviría a esta misión, sin embargo solo lo estaba amenazando, para ver hasta dónde llegaría su determinación. Y al verlo decidido a luchar por ello, decide darle un nombre, y lo llama Touki, que significa ogro luchador, habiendo dicho que él también recibe un sello en su frente, y luego regresa con Shinki, y en el camino, Neema habla de cómo conoció al dragón Zord, y Shinki se da cuenta de que tiene una enorme facilidad para unir criaturas a su alrededor. En esto afirma que ama tanto a su familia como a los Nox y a todo el personal de palacio, y al escucharla hablar sobre amar a las personas cercanas a ella, Shinki revela que él tenía un hermano mayor, pero terminó muerto mientras luchaba contra los humanos. Sin embargo, Neema lo tranquiliza y le dice que ella también lo ama, después de todo él es un amigo importante para ella, y luego él le agradece por las amables palabras, y después de subir al carruaje, Ospe le explica que están en camino a la ciudad de Kaz, en el territorio de Parcet. Sin embargo, todavía pasará un tiempo antes de que lleguen a la ciudad, y luego Ospe le pide a Shinki que le explique algunas cosas en el camino, y al informarle sobre los informes de avistamientos de monstruos, Ospe pregunta qué ruta usaron Shinki y los demás para escapar, y luego explica que mientras caminaban mucho, él y su grupo encontraron 3 montañas conectadas y un río con un caudal muy agitado, en lo que Ospe le agradece la información, y dice que ya logró entender algo de este informe, y luego explica que los puntos marcados en el mapa son lugares donde la gente reportó haber visto monstruos, y Neema nota que el mapa está prácticamente lleno de X, y Ospe explica que todavía no puede estar seguro de nada, pero cree que los humanos de hecho están detrás de este asunto relacionado con los monstruos. Pero para estar seguro de esto, Ospe dice que necesitarán investigar más a fondo, y luego informa que cuando terminen la inspección en Kaz, necesitará regresar a la capital, y al escuchar esto Neema se pone triste, como lo estaba, queriendo investigar lugares para su plan. Sin embargo, Ospe dice que llamará a Ralph para reemplazarlo, lo que la tranquiliza, y luego Ospe nota que la ciudad de Kaz ya es visible, y cuando llega allí Neema decide ir directamente al gremio de aventureros. Después de todo ellos la ayudará con su plan, por lo que deberá comprobar cómo van las cosas de antemano. Pero al entrar al lugar, se sorprende con el lugar, pues parece ser una agencia de empleo igual a la de su vida pasada, por lo que la recepcionista acude a la chica para ayudarla en lo que necesite, y entonces Shinki entra al lugar. Gremio también, y al verlo, la recepcionista comenta que es muy raro ver bestias humanas en esa ciudad, y por ello le sugiere que no alargue demasiado su estadía allí para evitar conflictos. Y Shinki afirma que solo se irá después de que su señora haga lo que hay que hacer allí, y al escuchar esto, la niña se sorprende al verlo llamar señora a esa pequeña niña. Y luego Neema se disculpa por el inconveniente y dice que solo tenía curiosidad por ver el edificio del gremio, y cuando se da cuenta de que siente tanta curiosidad, la niña pregunta si no hay gremios donde vive Neema, y ella le explica que la sede del gremio en la capital está lejos de su casa, por lo que no puede visitar el lugar tantas veces. La recepcionista entiende esto, y está dispuesta a mostrarle todo sobre el gremio de Kaz, pero primero se presenta como Ariabelle, habiendo dicho que le muestra las cabañas privadas de recepción, un lugar donde ofrecen misiones a los aventureros según su rango, y para que nadie escuche el detalles de cada misión, las cabañas están selladas por magia, lo que hace imposible que nadie escuche la conversación entre el aventurero y la persona del otro lado. Y luego Bella informa que en los inicios de ese gremio hubo muchos casos de robo de recompensas. En este caso, algunas personas acudieron al gremio para obtener la recompensa por misiones que otros aventureros habían realizado. Y esto sucedió porque más de un aventurero podía tomar la misma misión, y al escuchar esto, Neema se queja de tanta maldad por parte de los aventureros, y Bella afirma que a personas así nunca se les puede llamar aventureros. Y para evitar que ocurran más injusticias de este tipo, comenzarán a usar magia en las cabañas para evitar que escuchen los detalles de cada misión. Al fin y al cabo el gremio de aventureros es muy estricto con las conductas inmorales. Ante esto, Neema se siente aliviada al descubrir que todo está bien ahora. Y luego un hombre comienza a quejarse con un empleado y le explica que la recompensa por eliminar a un pequeño grupo de duendes es el triple de
la cantidad estándar y al descubrir que se ha realizado el pedido por el alcalde, deduce que la recompensa va a su bolsillo. Y luego el niño continúa acusando al alcalde y afirma que malversa el dinero para reembolsar los daños causados por los monstruos. Belle le informa que este hombre es Herran Dowett, un consejero que no se lleva muy bien con el alcalde, y Belle le explica que debido a que Halran trabaja en el palacio, es más estricto con las injusticias. Y entonces Neema acude a él para saber más sobre este asunto, y le afirma que conoce al duque de ese territorio, y como es de una familia importante le informa que debe denunciar este caso a su padre. Y al escuchar esto, Halran la mira más seriamente, y luego se sientan a conversar, y Neema pregunta más sobre cómo es el alcalde, pero antes de explicarle esto, Halran le informa que ha habido un aumento en la aparición de monstruos en el territorio por Parset, pero en Kaz, ese número es un poco más alto que el año pasado, y aunque la gente se ha visto perjudicada por ello, Halran afirma que el alcalde infla falsamente esos números y, al hacerlo, se embolsó 5 monedas de oro enviadas como restitución por una catástrofe que no existe, y además, informa que el alcalde cobra de más el coste de la infraestructura, y la prueba de ello son los registros secretos del alcalde que Halran ya ha visto, y Neema le pide que jure sobre su nombre sobre el origen de esto, e inmediatamente hace su juramento, y luego ella le pregunta por qué los caballeros no pueden llegar allí, en lo que él explica que hay un camino esencial para el comercio y que pasa por la ciudad de Lenice en el territorio de Parset. Sin embargo, este camino se ha convertido en un objetivo frecuente de robos por parte de kobolds, y es por eso que la mayoría de los caballeros están en este camino peleando y no pueden ir a Kaz. Y al escuchar la explicación completa, Neema sugiere que Halran vaya a hablar con su padre, y en cuanto a Sinki, ella le pide que convenza al grupo de duendes allí para que se sometan al liderazgo de Suzuko. Y luego llama a Nox también y le pide que le entregue una carta a su padre, y Neema le revela que le pedirá a su padre que vaya a la casa del alcalde, por lo que Belle está dispuesta a llevarla a su casa también. Y en el camino Halran comenta que los fraudes del alcalde ya llevan unos 5 años, y después de caminar un poco más, finalmente llegan a la casa del alcalde, y allí encuentran a un Ospe enojado, ante lo cual Neema se disculpa por haber ido al gremio de aventureros sin decir nada, y en cuanto a Sinki, le explica que lo envió tras los otros duendes. En esto Ospe afirma que no debería haberla presentado al mundo como su hija ahora, y al verlo tan enojado ella lo comprende. Al fin y al cabo, si algo le pasara a ella, el castigo recaería en el regazo del responsable de su protección. Luego Ralph se acerca a ella para consolarla, y luego Will le seca las lágrimas con un pañuelo, y luego Ospe le pregunta por qué está el príncipe allí, y él dice que solo quiere jugar un poco con Neema. Sin embargo, Ospe le aconseja que regrese a la capital, ya que esa ciudad es muy peligrosa, y cuando nota a 2 extraños con su hija, le pregunta quiénes son, y al presentarlos, Neema le explica que Halran necesita hablar con él, y luego el niño toma la iniciativa y dice que necesita discutir algunos de los fraudes del alcalde, y cuando van a preguntarle sobre estos crímenes, el alcalde se asusta y luego comienzan una discusión sobre los fraudes del alcalde, y finalmente es detenido en el gremio hasta que un subordinado de Ospe llega a la ciudad. Después de eso, Ospe se une a todos, y gracias a todos, porque gracias a ellos la injusticia del alcalde salió a la luz, pero le da un agradecimiento especial a Halran de Wick, quien fue el encargado de realizar la denuncia inicial. Dicho esto, llama al chico para que lo ayude en su palacio, pero Halran dice que no tiene planes de volver a trabajar allí, y luego Neema sugiere que él y Bella vengan a trabajar para ella, y Ospe le explica que el plan que ella tiene es el suyo. Hija tiene en mente es riesgoso, por lo que estarán poniendo en riesgo sus vidas si quieren colaborar, y luego les pide a todos que hagan un juramento, ya que solo entonces revelará los detalles del plan, y al escuchar esto, todos prestan juramento, y luego Ospe les explica todo el plan, en el que Will dice que el plan de reunir a todos los monstruos y crear un asentamiento para ellos es, de hecho, un plan bastante loco, pero Ralph explica que esto solo es posible porque los monstruos entienden la ternura de tu hermana,
Y volviendo a los planes, Ospe dice que pondrá a Ralph en el liderazgo, después de todo él será el próximo duque. En esto Will le propone ayudarla a ella también, y dice que puede conciliar su trabajo en la capital con la realización del plan de Neema. Y en cuanto a Halran y Bell, los dos también aceptan ayudar, y en medio de todo esto, Sinki se encuentra con Nox allí, y este le informa que logró hablar con los duendes de la zona. Y al descubrir que Sinki es un duende que recibió un nombre de Neema, Ralph le pregunta a su padre por qué no detuvo esto, y luego Ospe explica que Sinki está vinculado por su nombre real, por lo que sería como un guardaespaldas de Neema. Dicho esto, le pide a Sinki que le dé los detalles de lo sucedido, y luego él le explica que el grupo de duendes que apareció allí tenía 16 miembros y un hobgoblin como líder. Y cuando Sinki intentó explicarles el plan, nadie lo entendió, así que derrotó y convirtió a todos los duendes en sus subordinados, y luego de eso Sinki puso a los espíritus para guiarlos a la cueva. Y al escuchar esto, Neema deduce que pueden dar por resuelto el caso de los duendes, por lo que le pregunta a su padre si tiene alguna información sobre los kobolds en Lenice. Ante esto, Ospe informa que ha habido algunos informes de un grupo grande y un ataque a una caravana, y luego el líder del escuadrón explica que hay un promedio de 100 kobolds en el lugar, además del grupo principal entre 5 grupos, y cada uno de estos grupos parece tener una función específica como guardia o reconocimiento. Además están comandados por un kobold superior, y en el caso del líder del grupo principal, es un hombre lobo de nivel aún superior. Y al escuchar esto, Ospe se sorprende y pregunta cómo sabe tanto, y entonces el líder le informa que recibe ayuda del gremio de aventureros. Además, pronto irán a Lenice para intentar resolver este caso. Neema pregunta cómo es el responsable de la misión, y en medio de todo esto, Ospe entiende que hay alguien impidiendo que la información llegue a la capital, y el líder comenta que el comandante regional trabajó en la sede central antes de quedarse atrás allí, por lo que terminó siendo degradado. Pero al escuchar esto, Neema señala que todavía es demasiado pronto para especular basándose únicamente en este hecho, por lo que Ospe explica que aparentemente las personas que atacaron a Sinki eran aventureros, por lo que podrían estar haciéndose pasar por aventureros o alguien realmente hizo el truco. Petición al gremio. Y entonces Ospe nota un aumento en el número de enemigos y también están más organizados. Luego, Bella está dispuesta a verificar las solicitudes en el gremio de aventureros para poder averiguar de dónde vino la solicitud, pero Ospe afirma que aún así no deberían hacer esto sin al menos tener la ubicación del enemigo. Y luego Will se pregunta acerca de la posibilidad de que haya espías en otras provincias o entre los caballeros, y Ospe afirma que las posibilidades de que esto sea posible son altas, por lo que debe haber espías en todas partes. Y al escuchar esto, Neema comprende que la situación es más delicada de lo que imaginaba, pero Ralph se acerca a ella para contárselo a su hermana y le afirma que Neema nunca se queda atrás, ante lo que ella vuelve a sonreír, porque así debe ser una princesa noble, actuar siempre. Dicho esto, Ospe decide mencionar al enemigo como un código para que solo ellos puedan entender, por lo que a partir de ese momento el enemigo se llamará Runoark, y el nombre de la misión será Incidente de la Provincia Sur. En esto Neema entiende la idea de su padre de llamar al enemigo Runoark, que en este caso significa cucaracha, porque al llamar así al enemigo nadie sospechará que está hablando de un mal mayor. Luego Ospe informa a todos que regresará a la capital al día siguiente, sin embargo el grupo de su hijo continuará la inspección, y luego les pide a los caballeros que sigan al grupo y los protejan si es posible. Y al escuchar esto, el líder de los caballeros se ofrece a ayudar, y afirma que de momento proteger a la familia Ospe será lo mejor que se puede hacer por el bien del pueblo, y entonces Neema les agradece emocionada, y luego le pregunta a su padre sobre su viaje a Lenice. Ospe la deja ir, después de todo ella iría incluso si él dijera que no, y Neema explica que también quiere incluir a los kobolds en su plan. Dicho esto, Ospe le dice que se vaya a dormir, ya que ahora los adultos discutirán algunas cosas importantes, y luego va con Lars a dormir con él, pero Ralph le explica que Lars es una bestia sagrada, por lo tanto no puede dormir con él, y al escuchar esto, ella va con Sinki para dormir con él, pero Will y Ralph se lo llevan, lejos él de ella también. Luego va a la habitación con Lars y Gratia, y cuando se acuesta en ella, la niña está emocionada por la ternura de Lars, y luego se llena de determinación para ir con Lenice a buscar algunos kobolds. Y al día siguiente, repasa
repasan todo el plan mientras se dirigen a Lenice, pero Will afirma que llamar a la inspección plan de Neema es algo inconveniente. Ralph sugiere llamar a la misión Operación Amistad con pequeños monstruos, pero a Neema no le gusta el nombre. Después de todo, los aventureros también serán parte de ella. Y entonces Ralph le pide a Will que piense en un nombre y le sugiere el nombre Proyecto Siana, ya que el nombre Siana en celestino significa fuerza y coraje. Además, decidió darle ese nombre al ver que el dios de la creación divina le gusta. En esto, él le recuerda que tanto el sol como Lars y Gratia están todos reunidos a su alrededor, por lo que esto solo puede significar que Dios se los trajo a ella. Sin embargo, Neema afirma que Dios ama a todos, no solo a ella. Al escuchar esto, Will le da la razón a la niña. Después de todo, el hecho de que tengan sangre real los hace especiales, por lo que cree que Dios les brinda mayor atención por esa razón. Y Neema dice que debido a que tiene un animal tan lindo como Lars, realmente debe agradarle mucho a Dios. Y mientras tanto, Ospe llega a casa y explica que dejó a Neema al cuidado de Ralph, pero al escuchar esto, Karna es una bestia y afirma que es peligroso dejar a una niña como Neema fuera de la capital real. Pero él dice que el gran dragón de fuego y Lars están con ella para atraparla. Cerulia pregunta qué está haciendo Neema. Ospe le explica sobre el incidente con los innumerables monstruos que aparecieron en su territorio, y también informa que hay alguien detrás de todo. Y al descubrir que hay alguien usando a los monstruos para su propio beneficio, Karna se enoja aún más y se pregunta qué castigo darle a esta persona. Y al ver a su hija, Cerulia se da cuenta de que está poniendo la misma cara que hace Ospe cuando piensa en algo malo. Y volviendo al tema principal, pregunta si la idea de su hija es crear un rancho para monstruos, y Ospe dice que sí. En esto tiene la idea de reunir personas para trabajar en la construcción de este rancho. En este caso, llevará esta idea a varios gremios, con el objetivo de seleccionar a los individuos que le parezcan más prometedores, y al escuchar esto, Karna se pregunta qué debe hacer para ayudar. Después de todo, no tiene idea de cómo quiere Neema para hacer el rancho, y luego pide ver a Neema, pero Ospe le explica que esto no será posible, ya que el príncipe ya está con ella. Además, faltan guardaespaldas que la escolten. Entonces Cerulia sugiere que contraten guardaespaldas del gremio de aventureros, y luego les informa que acaban de recibir una carta de Philip por coincidencia, donde dice que visitará la capital real al día siguiente. En esto, Ospe comenta que el tío Philip fue un gran aliado suyo cuando era aventurero, y como era uno de los pocos aventureros de rango púrpura, sería el instructor perfecto para Karna. Y Ospe afirma que debe aprender a someter monstruos. Después de todo esto será una habilidad muy útil en el futuro, pero siente que podría terminar convirtiéndose en el objetivo de este enemigo, dependiendo de lo que haga su padre. Pero Karna aún así encuentra todo muy divertido. Y luego Ospe refuerza que hay muchos peligros fuera de la capital, pero Karna garantiza que enfrentará lo que sea necesario, ya que necesita volverse más fuerte si quiere permanecer al lado de Neema. Y mientras tanto, la niña finalmente llega a Lenice, y Ralph le pide a Neema que se porte bien. Al fin y al cabo no saben qué podría pasar a partir de entonces. Y ella recuerda que están en la primera línea de la batalla contra los kobolds, por lo que de hecho, hay que tener mucho cuidado. Luego el líder de los caballeros se acerca a los guardias y les pide entrar, y luego le informa a Will que el capitán quiere verlo en persona, y luego Ralph le pide a Neema que espere su regreso allí en el carruaje, pero ella no lo hace, así en absoluto. Idea, y le pide al espíritu del viento que le cuente todo lo que está pasando afuera. Y mientras tanto, WLL explica que hizo un viaje sin previo aviso para acompañar a Ralph, y luego el hombre frente a él se presenta como Dylan Naptes, miembro de la primera legión y comandante del ejército de Parset. En este informa que esa zona ha sido muy peligrosa desde la aparición de los kobolds, por lo que sugiere que Will y Ralph abandonen el lugar de inmediato, pero el niño explica que está allí por órdenes de su padre, pues él era el encargado de monitorear las apariciones de monstruos, en lugar del duque. Entonces Dylan está dispuesto a llevarlos con el señor del territorio, y mientras hablan, Neema escucha todo, y se emociona al darse cuenta de que todo salió bien. Y luego llegan al marqués Parset, y el caballero le explica que últimamente ha sido difícil dormir debido a las apariciones de los kobolds.
Entonces Neema se da cuenta de que hay un hombre sospechoso junto al marqués, y pronto ella lo asocia con el comandante que fue degradado. Y volviendo al tema de los kobolds, el marqués le informa que su reino no tiene suficientes caballeros para lidiar con ellos, y como forma de poner fin a esta calamidad, hicieron una solicitud al gremio de aventureros para que puedan reunir un escuadrón para resolver este caso. Luego Will pregunta cuándo tomarán medidas, y el marqués deduce que tal vez comenzarán a actuar cuando llegue el hada rojo, y al escuchar esto, Will afirma que conoce a este grupo, y entonces Neema comienza a preocuparse por el exterminio de los kobolds, y decide avisarles antes de que aparezca el grupo la hada, por lo que tendrá que desviar su atención pidiéndoles que den un paseo por la ciudad. Y Ralph explica que su informe estará mejor respaldado si conocen la situación interna y externa. Dijo Will informa que tienen miembros de la caballería real junto a ellos, por lo que una inspección rápida no será un problema para ellos. Y luego sugiere ir a los suburbios de la ciudad, pero cuando llegan allí, notan que los niños allí están claramente desnutridos, por lo que Ralph dice que el marqués Parcet debería enviar ayuda humanitaria a ese lugar. Sin embargo, Will sugiere que alguien está interceptando la ayuda antes de que llegue allí, por lo que tendrán que investigar un poco al respecto. Y en el camino notan a un grupo de niños maltratando a un cachorro, y luego uno de los niños explica que su padre le enseñó que todos los perros son enemigos. Sin embargo, Neema se da cuenta de que el niño entendió mal el mensaje. Al fin y al cabo su padre estaba hablando de kobolds, no de perros, y además, Neema afirma que atacar a alguien que está indefenso e incapaz de reaccionar es vergonzoso. Luego el niño intenta atacarla, pero pronto los caballeros lo detienen, y luego ella dice que no les hará ningún daño, por lo que deberían entregarle al cachorro. Y al tomar al perro en brazos, mira al niño y le pregunta qué es exactamente lo que quiere proteger, pero él solo sigue gritando y dice que ella no sabe nada porque es una noble. En este Neema explica que el poder no es solo fuerza física, además debe recorrer un camino alejado de la cobardía y sin dejar a nadie atrás, por lo tanto su poder debe ir acompañado del honor y el respeto, ya que así podrá proteger lo que realmente le importa. Es importante, y al escuchar esto, el niño se presenta como Belgar, el hijo del aventurero Gacraas, y dice que se volverá tan fuerte como su padre para poder proteger a todos. Y después de eso, Ralph usa su magia para curar las heridas del perro, y al preguntar por su madre, el cachorro señala el bosque, y luego Sinky revela que este perro es en realidad un cachorro kobold. En este testamento se afirma que si intentan devolvérselo a su madre, los kobolds seguramente intentarán atacarlos, ya que pensarán que secuestraron al cachorro. Pero Neema decide ayudar al cachorro de todos modos, y les garantiza que estarán bien con Lars a su lado. Después de todo, los kobolds no los atacarán de inmediato. Dicho esto, ella protege al cachorro y se lo devolverá a su madre, no importa qué costar. Y mientras camina en ciudad, Halran nota que la campana aún no ha sonado, y esto es algo sospechoso. Después de todo, por ley deben. Toca el timbre para indicar la hora. Luego Halran dice que esa ciudad parece estar escondiendo algo, y luego Neema pregunta más sobre su teoría, y Halran deja claro que dirá cosas basándose solo en especulaciones, pero viéndolo sin miedo. Para resolver este asunto, ella le deja responsable de resolverlo, pero le ordena que no haga nada demasiado apresurado, y si pasa algo, Neema sugiere que simplemente muestre el escudo de la familia Ospe. En este caso, decide enviar a Lars a dejar algunos espíritus del viento con el joven, porque en casos de emergencia, Will será informado. Es hora de salvar a Halran. Una vez hecho esto, se separan de él para controlar la ciudad y luego se van a negociar con los kobolds en relación con el proyecto Oceana, pero al intentar buscar su escondite, Neema se desespera y afirma que hacer eso es muy difícil. Sin embargo, continúan avanzando y el cachorro kobold los guía hasta el escondite de su especie, pero en el camino, él les dice que vayan más rápido y Neema les explica que caminar más rápido será imposible para un niño humano, pero Sinky, él la levanta y le dice que ya no tendrá que preocuparse más, y poco después escuchan sonidos sospechosos, pero cuando investigan, se encuentran con una baba, y Neema está obviamente encantada por la criatura, pero Sinky explica que la baba está en realmente necesito ayuda, y al escuchar sus gritos, Neema descubre que el limo tiene a su debilitado compañero justo delante, por lo que necesita su ayuda, por lo que Ralph aconseja a su hermana que haga lo que crea mejor en esta situación. Después de todo, si las cosas
se vuelve fea, ella será protegida por ellos. Y al ser informada de esta seguridad decide ayudar al limo y entonces la criatura los guía hasta su compañero. Pero los caballeros toman la iniciativa y, al despejar el camino, todos se encuentran con un limo gigante, tras lo cual uno de los caballeros explica que los limos de este tamaño son capaces de producir otros mini slims, que en este caso se conocen como slims parentals. Y de repente todos los slims empiezan a moverse de repente, pero Neema intenta calmarlos y dice que salir en el lugar no es ideal, por lo que deberían esperar serlo llevado a un lugar seguro, pero le explicará que los limos no pueden moverse, porque cuando los limos se vuelven padres, terminan convirtiéndose en parásitos incapaces de moverse. Muévete por tu cuenta. Además, si llevaran un slime de ese tamaño, simplemente se interpondrían en el camino, ante lo cual Neema pregunta qué deben hacer. Y Will explica que los slims no se reproducen habitando a alguien, pero al escuchar esto, deduce que la persona en cuestión sería comido por el limo, pero Sinky afirma que no lo comerán si les gusta, y cuando le preguntan al limo directamente, él responde que no se comerá a Neema si ella se deja habitar por ellos. En este Sinky informa que todo lo que ella consume será devorado por los slims, por lo que ni siquiera necesitará ir al baño, y al escuchar esto, Neema nota que puede comer de todo sin engordar, y entonces la niña se emociona, y además, ella sugiere usar los limos para ayudar con el proyecto de Siana. Dicho esto, Neema le da el nombre Shizuku al limo gigante. Una vez hecho esto, la baba entra en su cuerpo y Neema informa que puede sentir la conciencia de Shizuku dentro de ella, y Will pregunta ¿qué van a hacer con este slime sobrante? Y Neema dice que según Shizuku, este será el slime padre, y luego garantiza que encontrará un lugar seguro para poder tener a sus bebés con su esposa, por eso ella lo llama Aku. Y cuando intentara acariciar la criatura, Will le quita a Aku y comienza a apretarlo de una manera un tanto sospechosa, y luego Ral se da cuenta de que están perdiendo mucho tiempo y sugiere que se apresuren, por lo que Neema se disculpa con el cachorro kobold y le dice que no puede hacerlo. Se olvidó de él, y mientras continúan su viaje nuevamente hacia el escondite de los kobolds, ella nota algo extraño y Will afirma que a pesar de que después de caminar mucho, el paisaje aparentemente sigue siendo el mismo desde el principio. Y cuando Will le pregunta a Lars qué está sintiendo, él le explica que hay algo además de magia en el lugar, a lo que Neema susurra algo en él. Escuché de Lars, y poco después de que los espíritus comiencen a actuar de una manera diferente, Neema explica que su objetivo probablemente está en ese bosque, pero por ahora les dice a todos que sigan a Lars. Pero cuando recuerda que Sinky no es un monstruo que pertenece allí, le pide que espere allí y, avanzando, ella le explica a Will que la razón por la que están dando vueltas ya estaba indicada en el libro que le estaba leyendo, pero además de esta suposición, ella también teoriza que la razón de esto puede tener que ver con los kobolds. Dicho esto, explica que hay un santuario al que solo pueden entrar personas autorizadas, y luego recuerda cuando Will le enseñó sobre unas criaturas específicas cuya evolución les garantiza un poder especial capaz de defender su territorio. En este caso estos seres se llaman de guardianes, y al recordar esto deduce que ese árbol es el guardián de ese bosque. Y luego Will explica que esa cosa ni siquiera es un ser mágico, mucho menos una criatura viviente o un espíritu, por lo que Neema decide acercarse al árbol. Warrouth inmediatamente la deja hacerlo, y al presentarse ante el guardián del bosque, aprovecha para disculparse por los problemas que le causaron. Sin embargo, el guardián afirma que ella no necesita disculparse por nada, y al analizar a su grupo, nota que son muy peculiares, al fin y al cabo. En un mismo grupo hay desde una bestia sagrada hasta un hijo de la realeza. Dicho esto, él le pregunta quién es realmente Neema, y luego ella señala que dudaría mucho en revelar que está ayudando a Dios, y luego le explica que su padre tiene el título familiar, por lo que el tutor puede simplemente llamarla Nefertima, por lo que el tutor decide ser más directo y pregunta lo que quiere de él, y Neema explica que están buscando a la madre de ese cachorro kobold, y al explicar todo el contexto le pregunta el guardián les informa dónde está el escondite de los kobolds, pero primero le pregunta qué piensa hacer cuando encuentre el escondite, y Neema dice que solo quiere devolver el cachorro a su familia. Pero al escuchar esto, el guardián dice que la madre de este kobold es un monstruo, pero Neema dice que enfrentará cualquier desafío solo para liberar al cachorro del peligro de estar sola en el bosque.
bosque, y aunque el guardián nota un deseo genuino en la niña de ayudar, afirma que está prohibido pasar información que busca. Después de todo, algunos humanos persiguieron persistentemente a los kobolds hasta que terminaron en ese bosque para sobrevivir. En este el guardián relata que sintió pena al ver la situación por la que pasaron los kobolds, y debido a esto prometió esconderlos de los humanos. Y luego Neema afirma que, de hecho, lo que los humanos les hicieron a los kobolds es horrible. Sin embargo, afirma que la intención de ella y su grupo es simplemente llevar a ese cachorro kobold a su casa, pero además de eso también deja claro que quiere negociar con los kobolds, en cuyo caso el guardián pregunta más sobre este tema y Neema explica que su objetivo es trasladarlos a un lugar diferente, ya que la fiscal Lenice planea enviar un escuadrón de exterminio para esa zona. Por lo tanto ella afirma que si el guardián continúa ocultándolos, esta actitud pondrá en peligro a todos los animales del bosque y a medida que la situación ya está feo, Neema cree que no podrán evitar una pelea entre los kobolds y los humanos y al escuchar esto el guardián nota que no podrá ocultarlos para siempre. En esto Neema reafirma que su deseo es ayudarlos en lo más que pueda, por lo que le ruega al guardián que le revele dónde se encuentra próximamente el escondite de los kobolds. Y al sentir confianza en ella, decide decirle lo que quiere, pero afirma que si lo engaña, Neema no saldrá viva de ese bosque para contar la historia. En este caso, ella deja en claro que tal vez no pueda salvar a todos los kobolds, sin embargo, está dispuesta a jurar por su nombre que salvará a tantos kobolds como pueda. Sin embargo, la guardiana afirma que no necesita llegar tan lejos. Después de todo, tan pronto como las cosas se pongan en movimiento, el Dios de la creación divina decidirá cómo cosas sucederán. Dicho esto, le abre el camino para que ella pase y le explica que los espíritus la guiarán al escondite y luego le pide a Neema que vuelva con él algún día, cuando todo está hecho, y ella rápidamente confirma que regresará, por lo que sigue el camino indicado por el guardián y el príncipe afirma que así todo se volvió mucho más fácil, pero Neema les recuerda que todavía tendrán dificultades obtener suficiente comida para los kobolds y, en consecuencia, esto afectará el proyecto. Siana también, en el que pregunta qué suelen comer los duendes además de fruta, y Sinki afirma que su especie come de todo. En cuanto a los kobolds, Ralph explica que son omnívoros, por lo tanto, tendrán que cultivar su propia comida, y de repente el cachorro kobold comienza a gruñir como si fuera algo anda mal y luego un monstruo gigante intenta atacarlos, pero Lars inmediatamente cesa la amenaza y el príncipe explica que la especie mamusi suele ser venenosa cuando están en guardia. Sin embargo, Sinki afirma que todavía son comestibles de todos modos. En esto asan la carne de la criatura y cuando Neema le da el primer bocado, queda encantada y decide regalar también un trozo de mamusi. Y en cuanto al príncipe, decide probar la carne porque solo así podrá decir si está buena o mala, pero al probarla afirma que sería más sabrosa si estuviera mejor preparada. Apropiado, entonces Ralph prueba el mamusi también y dice que la carne está muy buena tal como está, y mientras come Neema tiene la idea de vender la carne de ese monstruo, y luego le pide a Lars que capture más de estos monstruos y los ve, y luego los caballeros se sorprenden por la necesidad de Neema de atrapar tantos mamusi, por lo que ella explica que quiere regalar la carne de estos monstruos a los kobolds. Además, afirma que el mamusi será de gran utilidad para el proyecto Siana, habiendo dicho que continúan adentrándose más en el bosque, y luego uno de los caballeros les pide que regreso a la ciudad antes del anochecer. En este testamento se afirma que los espíritus parecen estar conduciéndolos precisamente a ese destino, y cuando llegan al lugar determinado por el guardián, Neema dice que allí no hay nada, pero en cuanto dicen esto sienten la presencia de los kobolds, quienes los observan escondidos dentro del bosque, y Neema les explica que están ahí con la bendición del guardián. Además, ella pide hablar con su líder, pero ellos dicen que no confían en ella y, para ganarse su confianza, decide entregarles la carne de mamusi, haciéndolo Sinki. Informa que los llevarán al líder, y al llegar a la casa de los kobolds, Neema queda encantada con la belleza de las criaturas, y entonces finalmente aparece el líder para hablar con ellos, y Neema aprovecha para explicarles todo, y comienza dejando en claro que ella solo está allí para devolver el cachorro de kobold que se encontró en Lenice. Habiendo dicho eso sugiere que todos coman un poco de mamusi, ya que Neema les trajo precisamente para los kobolds, por lo que Neema siente que solo debería empezar a hablar de negociación cuando
cuando todos tengan el estómago lleno. Y este fue otro video del canal. Si te gustó y para más videos como este suscríbete y deja tu like. Hasta el próximo video.